ese era mi plan perfecto, no voy a hacer el examen, voy a sacar una buena nota y en el siguiente año me voy a MIT, no, no entré a ninguna de las que apliqué fuera. Luego me doy cuenta que MIT aparentemente era como una de las mejores universidades y bueno, estaba en el proceso de graduarme y siempre quedó esa espinita, ¿no? ¿Qué pasa si vuelvo a probar, no? Y fue lo que volví a hacer, volver a probar. Feliz por una semana. Luego llega a traer la carta de admisión y todo ok, este es el costo estimado del programa. Y ahí es donde, otra vez ese sentimiento de esto es mucho dinero, ¿qué voy a hacer? Quiero endeudarme por buena parte de mi vida solo porque quería ir a MIT o es más un capricho y eso ya es donde la parte como racional, ¿no? Man. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Hola, hola, bienvenido. Buenas tardes. Contanos, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? Bueno, ahorita estoy en Boston, ya disfrutando del buen clima, ya creo que esta semana ya es primavera oficialmente, entonces. Estás en Boston. ¿Y qué estás haciendo en Boston? ¿A qué te dedicas en este momento? Ahorita estoy sacando un máster, un MBA, en principalmente administración y un poco de, bueno, buena parte orientada a la parte de energía, energías renovables, finanzas, toda esa área. Ujú. Y suena muy humilde, ¿no? Cuando decís estoy en Boston y sacando un MBA, hay muchas opciones de buenas escuelas ahí para estudiar este tipo de cuestiones. ¿En qué escuela de negocios estás en Boston? Sloan es, MIT Sloan es la parte de negocios de MIT. Ujú. Ujú. Así que no es una escuela cualquiera, así que importante, interesante. Y vamos a abordar ahí en eso de cómo se logra, cómo se llega a esos lugares, ¿no? Porque prácticamente, pues bueno, podemos deducir muy bien de tu acento que no sos un local, ¿no? Entonces, No, definitivamente no. si vamos entonces un poquito al pasado, ¿vos te acordás o tenés memoria de en qué momento de tu infancia, de tu vida, de tu recorrido empieza a nacer esa idea de querer tener una carrera o un estudio profesional en el extranjero? Creo que habrá sido tal vez como los últimos años de high school, que ¿De sería como, bachillerato? sí, tal vez de tercero básico, por ¿Tu ahí, y secundaria? bachillerato. Ujú, ujú. Entonces ahí fue cuando, creo que siempre fue una buena parte de mis papás que siempre estaban, siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, em, para darte un poco de contexto, em, yo crecí en Amatitlán, que es un pueblo, tiene el tamaño de una ciudad, no sé, estará que 35 kilómetros de la ciudad capital de la Ah, ciudad de Guatemala. Y siempre eran ellos como que, ok, me cambié como 4 veces de colegio, como siempre buscando un mejor colegio. Luego en bachillerato, no, de hecho fue en secundaria, porque siempre había estudiado ahí, ¿no? Cerca. Después me moví para secundaria, ya era ir a la capital, ¿no? Que es donde, Guatemala es donde están los mejores colegios. Entonces es como el paso tradicional de tomar el bus de la mañana, ir a la capital, hacer la escuela y regresar, ¿no? Pero regresando a la pregunta, creo yo que siempre, bueno, entonces yo tenía esta espinita de, ok, siempre hay que como buscar algo mejor, y luego ya como por secundaria dije, eh, antes no lo pensaba, no era solo sacar las clases y todo, pero ya en secundaria, ¿qué voy a hacer, no? Porque ya está la ujú. pregunta, ok, ¿qué voy a hacer en la universidad y todo? Y entonces, está la opción de irse fuera, ¿no? Y ahí fue, ok, quiero irme fuera, pero no, todavía no sabía dónde, ¿no? Entonces, sí, y tal vez para dar un poco más de color, cuando ya empecé a decir a dónde irme, no sé si te acordás de esa película de 21 Blackjack, la que esta que cuentan cartas. Ujú, ujú. Creo que ahí fue donde dije, porque es eso, ¿no? Estaba que eran unos estudiantes de universidad que iban a los casinos a contar cartas, y dije, pero se miraba aparte donde estaban en clase, ¿no? Dije, ese lugar también era interesante, ¿dónde es, no? Entonces ahí me metí y vi que era MIT, ¿no? Dije, Ajá, no estaría mal. yo quiero ir con ese profesor que recluta a los Sí, estudiantes, ¿no? no, esa parte no, pero sí, pero por ejemplo, toda la parte de los robots y todo, dije, me gustaría estar ahí, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a buscar, y ya es cuando uno se mete como a ese mundo, ¿no? Ok,
Ajá, o sea que podríamos decir, si recapitulamos un poco, porque depende, claro, bajo el contexto de Guatemala, diferentes realidades, pero se podría decir de que de la manera en la que tu familia fue progresando, les inculcaron de cierta forma, bueno, por eso hubo ciertos cambios en los diferentes colegios, porque hay que recordar que la educación en Guatemala, tristemente, la mayoría es, la buena educación es privada y esa tiene un costo, ¿no? Fueron los Buena, costos. sí, Correcto. En teoría hay una la mejor relación entre el disponible. precio y la calidad. En teoría. Hay diferentes matices, diferentes cuestiones, pero esos cambios estuvieron relacionados con la manera en la que tus padres veían esta es una mejor educación para vos o fueron por otras circunstancias. No, fue más por buscar. Por ejemplo, estábamos en un colegio primero cerca en este pueblo que era aprender lo básico, ¿no? Y después, ok, hay que, porque al final siempre mis papás fueron de la idea de lo mejor que les podemos dejar no es dinero, sino educación, ¿no? Las herramientas para Ujú. que cuando estemos o no estemos, puedan, Puedan valerse y puedan sobrevivir y subsistir y valerse. tener una vida agradable. O sea, pero bueno, el brinco de Amatitlán a Massachusetts es bastante grande, ¿no? O sea que ahí Bastante fuerte, sí. O sea que ahí algo sucedió en el camino y eso es lo que queremos conversar y ver las cuestiones y cómo van. Pero la primera idea, entonces, la primera ilusión, si se puede decir, nace en la secundaria, ves esa película, ¿escuchaste? ¿Esa fue la primera vez posiblemente que escuchaste del MIT? Sí, probablemente fue la primera de seguro y dije, ah, ok, pero en ese entonces yo no sabía la dimensión, ¿no? Y dije, ah, MIT, ok, voy a aplicar, ¿no? Pero ya luego va todo ese asunto que es como la diferencia un poco cultural y también como, no sé cómo describirlo, pero sí, mayormente cultural, ¿no? Dije, ah, voy a aplicar como es el proceso en Guatemala, ¿no? A un examen y me admiten. O MIT no es tan fácil y eso lo descubrí a la mala, ¿no? Porque no me admitieron, ¿no? Entonces, porque Ajá. ajá, O sea que vos haces tu secundaria en terminar la secundaria en algún colegio de la ciudad ajá, y en ese momento ya empezás a pensar, bueno, yo quiero sacar mi grado universitario en el fuera. extranjero, en el Ujú. MIT. Ah, era en el extranjero, apliqué a varias universidades, pero lo que me motivó, ah, ok, quiero irme fuera fue eso, ¿no? Ah, ok, tal vez MIT es una opción, ajá. Ujú. Y en ese momento, cuál era tu, cómo decirlo, tu objetivo profesional? En qué rama? Entiendo que estudiaste ingeniería, pero danos un poco de contexto de cómo nace la curiosidad o la pasión por este tipo de disciplina y cómo te decidís por esa carrera. Creo yo que más que ingeniería siempre estuve de joven como atraído a la parte de tecnología. Entonces Ujú, habían varias opciones, ¿no? Una opción era electrónica, otra era estudiar ingeniería química. En un momento pensé, porque la idea era como paralelo, no estaba la idea de irme al extranjero y hacer algo relacionado a tecnología. ujú. En un momento hasta pensé hacer desarrollo de videojuegos porque estaba como de moda y era una manera de irse al extranjero y todo, pero sí, al final me decidí por mecatrónica. Ingeniería mecatrónica es como una mezcla entre ingeniería mecánica, electrónica, pero más integrada a, a sistemas de control, un poco de robótica. Y al final creo yo que me decidí por esa porque tenía problemas decidiéndome con qué carrera. Entonces mecatrónica es como un poco de todo, ¿no? Es un poco de mecánica, de electrónica, de ingeniería en sistemas, en computación. Entonces como, Combinás lo mejor de todos los mundos, que al final es esa intersección, la cual a veces cuesta definir cuál quiere uno, ¿no? Porque tiene varios elementos interesantes, ¿no? y especialmente a una edad tan joven, ¿no? Porque es una decisión importante cuando y uno la está tomando todavía en una edad en la que no tiene perspectiva, está saliendo del colegio. Entonces Correcto, es las súper implicaciones de lo que importante. puede generar eso Ah, en el gran esquema de tu vida profesional, ¿no? O sea que en la secundaria te definís más o menos, bueno, mecatrónica, imagino, en Guatemala no había opciones, al menos en mi época no había ni siquiera existía esa carrera, o sea que vos sos un poco más era- joven ahí. habían, cuando yo la estudié tenía tal vez unos 4 años de haber empezado en Guatemala y hay dos universidades, aún creo que no hay más que la ofrezcan. Ujú. Ujú. Y entonces cuando definís, bueno, yo quiero algo en tecnología, encontrás mecatrónica en el extranjero y en Guatemala, ¿o cómo fue ese proceso, si te acordás de definir? No, encontré mecatrónica en Guatemala porque en el extranjero busqué y no había, era más como los sistemas son un poco más estandarizados, entonces no te da lugar como a crear tanta especificidad en las carreras, entonces o tienes ingeniería eléctrica, de hecho muchos, por ejemplo, aquí en MIT es ingeniería eléctrica y computación en un solo departamento, Ujú. o es mecánica, y lo bonito es que tienes intersección, ¿no? Por ejemplo, uno puede estudiar ingeniería mecánica acá y puedes hacer robótica en el departamento de mecánica o puedes hacer robótica en el departamento de ingeniería eléctrica, entonces como esa intersección entre disciplinas. Colaboración interdisciplinaria, pero no necesariamente son carreras independientes. O sea, cada una Exacto. tiene su cuestión ahí. Ajá.
Ajá. O sea que vos estás en ese momento, estás en tu secundaria, encontrás esto, me gusta, y según te entendí, aplicaste a una universidad en el extranjero cuando estabas en ese proceso para dar el salto de la secundaria a la ingeniería, en Sí, licenciatura. apliqué a las universidades en Guatemala y apliqué a las universidades en el extranjero, apliqué a MIT. Bueno, esa es otra cosa importante que depende de las circunstancias de cada quien, pero en Estados Unidos hay muchas universidades que si necesitas como ayuda financiera, te perjudica, ¿no? Entonces, acá en Estados Unidos hay pocas que son, que le llaman, o en ese momento, ahora puede que sea distinto, pero Ujú. que le llaman need blind, que el hecho de que uno necesite ayuda financiera no te perjudica al momento de aplicar. MIT es una de esas, hay varias. Entonces, apliqué a eso, apliqué a otros programas que como becas que te pagaban para irte fuera y las universidades en Guatemala, ¿no? Y ese fue como el Mm. proceso. Porque para dar un poco más de contexto también para la audiencia, o sea, ¿se puede decir de que vos tenías un costal de dinero a tu disposición para irte a cualquier lugar del mundo? ¿O cómo era la realidad del... No, la realidad era clase media baja, era, sí, solo o pagaba algo, incluso la universidad privada en Guatemala era hasta un punto prohibitiva, entonces, por ejemplo, no quiero adelantarme a los pasos pero sí era una limitante, ajá. O Por eso sea, es que o sea, no era una cuestión de que vos te levantaste un día y te dijeron tus padres, bueno, escoge a cualquier universidad que querrás ir y aplicar y aquí están los fondos el disponibles. O dinero. sea, eso no Ajá. fue así, ¿no? Entonces, y ahí sale también una cuestión sumamente importante, ¿no? Porque veo que hay esos elementos de apoyo familiar, de que a pesar de que no existían los recursos financieros, no te dijeron como algunos otros que escuché No hay en dinero diferentes y no conversaciones de que, apliqué. bueno, si quieres ser astronauta, naciste en el país equivocado, ¿no? O sea, y mucho menos si te quieres ir fuera o quieres hacer cosas, no, aquí está la universidad estatal, eso es lo que hay Ujú. y, Sí, en ese sentido, y hace me tu vida. afortunado de que mis padres siempre me apoyaron y todavía me siguen apoyando. Cuando les digo, voy a hacer esto, no me dicen, no, me dicen, ok, dale. Y O eso es sea, definitivamente. hay un apoyo a esa visión, porque esa visión, ya sea propia o influida por tu medio, fue creciendo y fue creciendo de que querías explorar algo fuera de tu entorno, ¿no? Pero bueno, entonces, según nos contaste, empezaste a aplicar en Guatemala, empezaste a aplicar fuera, ¿y qué sucedió? No entré a ninguna de las que apliqué fuera. Luego me doy cuenta que MIT aparentemente era como una de las mejores universidades, que es muy difícil entrar y si sos internacional, creo que la tasa de admisión es como 4%. Hay que hacer exámenes, no son los mismos de Guatemala, ¿no? Porque tienes los exámenes estandarizados, tienes que estudiar para el SAT, que son en inglés, tienes que dominar el tema. Hice los SATs y van como por percentil. Y por ejemplo, es ese choque, empiezas a chocar con la realidad, ¿no? Y en el colegio era como el mejor de mi clase o el segundo mejor. Y dije, ok, voy a hacer el examen. Ese era mi plan perfecto, no voy a hacer el examen, voy a sacar una buena nota y en el siguiente año me voy a MIT, ¿no? O sea, que hice los SATs y creo que si lo ponemos en percentil estaba como con suerte en la media, en el 50, ¿no? Por ciento, que es. Y eso no es suficiente para una de esas universidades, Definitivamente ¿no? no. Y como Ujú. bien decía, las tasas de admisión son sumamente bajas. Creo que lo estaba viendo el otro día también. Es 4% cuatro para por ciento para el para total, para el total. domésticos, domésticos, ajá, y si Y sos para los internacional, internacionales es aún muchísimo menos. es un por ciento o incluso menos, ajá. Entonces ahí es donde hay quienes te pueden decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esa locura? ¿Por qué hacerlo? Pero bueno, indistintamente en ese momento no teníamos la madurez intelectual o emocional de cómo se hacían los procesos, pero La tenés el apoyo perspectiva, familiar, bueno, dale, probás, haces tus intentos y no se dan, ¿no? Entonces, bueno, el camino entonces que sigue es estudiar en Guatemala una carrera de ingeniería y que tenés ese privilegio o esa ventaja de que las carreras son, hay más flexibilidad y encontrás mecatrónica, ¿no? ajá, y estudio mecatrónica, pero siempre tenía esa espinita, ¿no? Entonces el primer año dije, ok, no me voy a quedar aquí, voy a seguir aplicando. Apliqué otra vez a MIT, luego debería de llevar las notas cuántas veces apliqué para que ahí los números, pero apliqué esta vez como transferencia, ¿no? Dije, ok, voy a estudiar más, volví a hacer los SATs, me fue mejor, pero igual no entré, ¿no? Apliqué a otras O sea, universidades, cuando decís como transferencia, o sea, estudiaste tu primer año de universidad y ajá, querías seguir estudiando la carrera, pero como que... como que entonces si yo me transfería, por ejemplo, a una universidad fuera de MIT o cualquier cosa, me transfería y ya estaba como en el segundo año, ¿no? Ya solo hacía 3 años. Ese era mm, resulta que también es, incluso si como nuevo, como admisión nueva es difícil, transferirse es aún más difícil porque solo aceptan como a 30 por año, entonces, pero eso me di cuenta luego que estaba aplicando, ¿no? Entonces, apliqué a locura eso, número 2, volumen 2 de la locura, ¿no? ah, apliqué a otras en Canadá. Canadá es un poco distinto porque uno puede aplicar, incluso ellos o en ese momento te recomendaban porque tiene una lista de universidades, ¿no?
Si venís de Europa o de Asia, puedes aplicar y entrar. Si vienes de ciertos países de Latinoamérica, te dicen, ok, haz el primer año de universidad en tu país como para compensar y para Mm, estandarizar. Luego aplicás y entras acá como estudiante nuevo, ¿no? Y eso hice, pero siempre estaba la limitante del dinero, ¿no? Entonces apliqué, era una combinada en la que era la admisión a la universidad mm. y una beca, ¿no? Entonces eran ambas. Apliqué, me admitieron a la universidad, que fue como, está súper feliz. Y luego Fantástico. vi que Esto estás en segundo año de la estaba carrera? terminando el primer año, ajá, estaba como terminando el primer año. Como es un desfase, ¿no? Porque en Guatemala se usa de enero a diciembre y en Estados Unidos y Canadá usas que el otoño y todo. Entonces, sí, era como febrero de mi segundo año, algo así. Mm. Llega un paquete al correo eh, físico y un paquete cuando es grueso es que entraste y cuando es delgadito es que no. Bueno, cuando no entraste ni te mandan. Y lo veo, ¿no? Y entonces entré. Y luego llega la parte de, ok, ¿cuánto cuesta? Y no me habían dado la beca, entonces era absurdo. Y entonces no podía, ¿no? Y tuve que rechazar la admisión porque no tenía el dinero Para para ir. sufragar y esas emociones son mucho más difíciles de manejar, porque a veces sería mejor que no nos aceptaran, pero si nos aceptan y nos demuestran tenemos la capacidad, tenemos la habilidad, la competencia para hacer esos estudios, pero al final por falta de dinero y por falta de recursos, me imagino que es un Duele un poco choque, más, ¿no? Porque es un es como choque, estar ¿no? cerca, ¿no? Pero al mismo tiempo no, es como, para ponerlo en perspectiva, era tan, porque ahí es cuando uno va ganando perspectiva poco a poco, ¿no? Vamos a ver, era como el salario de un profesional en Guatemala, ¿qué diría yo? Cinco, 3 años trabajando y dedicando todo tu salario a pagar la universidad un semestre. Entonces era absurdo, ¿no? Imposible. Entonces sí, solo busqué un par de opciones para conseguir financiamiento, no se pudo y mandé la cuenta diciendo no puedo, ¿no? Y ahí quedó. Gracias. Esto fue en el Canadá, ¿te acordás la universidad? Sí, fue UBC en British Columbia. Ujú. Siempre en la línea de ingeniería, siempre en la línea de tecnología. Sí, siempre la línea, creo que ahí ninguna de las dos tenía mecatrónica y no, entonces creo que fue ingeniería mecánica, ujú, ¿Mm? O porque sea, era lo nos más... aceptan la transferencia de ingeniería mecatrónica en Guatemala a No, continuar era como una admisión nueva, porque una entonces hice admisión. un año como para tomar clases de cálculo, química y todo, porque querían estandarizar eso y luego hubiera entrado como un estudiante nuevo. Ujú, ujú. Y la familia en ese momento, claro, me imagino contentos de ver que te aceptaron, contentos de ver de que estabas con esas cuestiones, pero cuando ven cuántos ceros tienen esas cuentas por pagar, te dicen, te queremos mucho, pero... No, y yo también ya a ese momento, porque uno ya va como creciendo y ya se da cuenta de la realidad de que hay que trabajar, que hay salarios, que hay cosas por pagar y entonces ya uno va ganando así. No, no se puede y ya. Mm. Ujú. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, ya hicimos dos intentos, esto no tiene sentido, nací en el país equivocado, este no es para mí, pero algo sucede con esos rechazos en el corazón que te invitan a veces, no sé, algunos los invitan a darse por vencido por completos y a otros simplemente les dicen, yo voy a encontrar la manera de hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, cómo funcionó en tu caso? Bueno, en esa época, en ese entonces ya estaba en mi segundo año, ¿no? Estaba en el segundo año. En Guatemala son 5 años para ingeniería. Estaba en el segundo año. Ya dije, ok, tercer año ya no tiene mucho sentido. Luego ya dije, ok, había aplicado las becas, había unas becas para estudiantes de Guatemala y todo que no me las dieron. Ah, de hecho, no, seguí aplicando, apliqué una de Japón. Apliqué una de Japón, que te vas a Japón. Eh, No sabía japonés, pero igual apliqué, tampoco entré, pero sí, seguí aplicando ese año. Bueno, la cosa es que eventualmente dije, ok, no, ya en el tercer año voy a perder mucho tiempo. Al final lo que tengo que hacer es como ser responsable, trabajar, sacar la carrera y ponerme a trabajar, ¿no? Porque no puedo estar como viviendo así de ilusiones. Intentando irme, intentando cuestiones, o sea, vivir Es un con poco irresponsable, ¿no? Eso pensé en ese momento, es un poco irresponsable. Entonces sí, ya en ese entonces era el segundo año y dije, ok, sí, no se puede y ahí lo dejé. Hasta que ya estaba la época de terminar la universidad otra vez, que salió otra vez la espinita, ok, tal vez ahora podría hacer una maestría, ¿no? Entonces volví a... Ajá, ajá. O sea que tuviste ese como hype al primero y segundo año, hiciste varios intentos, intentos fallidos todos, no se dan las cosas, no se da Japón, no se da Estados Unidos, no se da Canadá. Entonces decimos, bueno, De hay que hecho, intenté enfocarnos, pues, para dar un poco de contexto, porque a veces uno solo escucha las historias como color de superficiales. rosa, de Ujú. todo. Intenté incluso hacer intercambios en la universidad cuando estaba... Y no entré a esos tampoco, y entonces dije, ¿qué Aquí, está ¿qué está pasando? pasando? Aquí, ¿qué está? Y, ajá. ¿Y cómo funcionaba eso? ¿Esos intercambios eran a través de programas afiliados a la universidad donde vos estudiaste o cómo era Sí, ese? pero hay varios, ¿no? Hay unos en los que tienen convenios y hay otros que son un poco más competitivos.
que uno se va con, que quien patrocina es una universidad obviamente extranjera. En esa época creo que apliqué a España y a una en Suecia, sí, en Suecia. Entonces hace un ensayo uno, que porque quiere, y es un semestre, ¿no? Entonces es como las consecuencias no son tan altas. Entonces decía, esta sí voy a entrar y me voy a ir, voy a ver cómo es vivir en el extranjero. Y tampoco, ¿no? Entonces Y dije, ok, tampoco se dio, y tampoco se dio. Y esos intercambios, para los que no conocen Educanos, estos son de los que vos seguís inscrito en la universidad en Guatemala, pagás tus cuotas en la Universidad de Guatemala, pero estás estudiando en el extranjero y hay cierta convalidación de lo que esa era haces. esa es una de las alternativas, pero no, esas eran un poco mejor porque uno no tenía que seguir pagando en Guatemala, se iba y ellos cubrían los costos. Entonces tal vez por eso es que eran un poco más competitivos. Ujú. Ajá. Y no se dan tampoco. O sea que ahí prácticamente el score, si podemos llevar ahí el puntaje, prácticamente ya Bastante. que Luis Carlos, es decir, ya de los 5 partidos, 10 partidos que vamos prácticamente a Ninguno. hacer. Ujú. Sí, sí. Entonces pasa eso, ¿no? Y sí, me graduó y bueno, estaba en el proceso de graduarme y siempre quedó esa espinita, ¿no? ¿Qué pasa si vuelvo a probar, ¿no? Y fue lo que volví a hacer, ¿no? Volver a probar. Y si te recordás, ¿cuál era realmente la iniciativa? Porque era la iniciativa o el sueño era yo quiero estudiar, o era yo quiero equiparme en el primer mundo, o yo quiero irme a vivir fuera, o quiero tener una experiencia corta, o cómo era el pensamiento en todos esos intentos. Porque claro, el intercambio era una experiencia fuera, pero era Distinta. más la académica, la vida, o sea, Creo que siempre fue la idea de vivir fuera. La realidad de Guatemala no es fácil, especialmente si uno no como crece en una condición favorable. ujú, Entonces, ella siempre fue esa, ¿no? Buscar algo mejor y la manera más como, no sencilla, pero clara era esa, ¿no? Ok, me voy fuera, estudio fuera, consigo un trabajo en el exterior y ahí está. Y ya la hice y resuelvo mi vida, ¿no? El camino y la ruta académica de equiparte, de tener los credenciales, tener la licencia para poder trabajar de una manera ujú, eficiente en esas áreas que te interesaban de tecnología, mecánica, electrónica, sistemas, ujú, mecatrónica y bueno, entonces no se da absolutamente nada en todos esos intentos a lo largo de los 4 o 5 años de carrera, ¿no? nada. ¿Y qué sucede entonces? Estamos pensando, bueno, ya cuando estás llegando a ese punto al final de tu carrera en Guatemala, Bueno, en este entonces, algo bonito que tiene la universidad en la que estudié es que tienen una cosa que le llaman megaproyectos, que es como que uno hace un proyecto aplicado, ya sea de ciencia o ingeniería aplicada. Entonces, nosotros en ese entonces éramos un grupo de 3 personas y estábamos trabajando en robots que básicamente lo que hacían es que tomaban imágenes especiales en un espectro amplio y uno analiza cómo la salud de los cultivos, ¿no? Entonces, la idea es Guatemala es un país, en esa época era, no sé, alrededor, puede que no esté bien el número, pero era como 30% del Producto Interno Bruto es agricultura, entonces es importante, ¿no? Porque uno ve, es un país eminentemente agricultor y mucha de la población vive bajo la línea de pobreza, 50 o más. Y entonces decimos, ok, podemos aplicar esto y es como ingeniería aplicada, tiene un impacto real, podemos ayudar gente, podemos hacer cosas que nos gustan porque todos éramos de, ok, vamos a armar cosas y ver cómo funcionan. Pero en ese proceso entonces uno se empieza a empapar otra vez de la realidad, ¿no? De todo el mundo, ok, empieza uno a leer papers de, ok, ¿cómo si quiero hacer que mi, era un dron, ¿no? Entonces si quiero hacer que mi dron vuele y que vuele bien, ¿cómo hago? En esa época no eran tan populares, estaban empezando, ¿no? Entonces, no era como que habían tutoriales en internet, sino lo que uno que si tenía que aprender a operar el dron iba y buscaba un paper de alguien y entonces en el paper decía, ok, nosotros hicimos esto y estos son los resultados. Y entonces luego lo clásico en los papers es que va el nombre de los autores y las universidades, ¿no? la institución que representaban Entonces estos... dije yo, ok, esto me gusta y estas son, y ahora ya tenía un poco más de dirección, ¿no? Porque entonces dije, ok, voy a aplicar a estas universidades porque están haciendo lo que me gusta. Entonces ahí fue donde otra vez como que volvió a nacer la espinita de, ok, bueno, voy a probar otra vez. Esto Ujú. existe y esto se puede. Y entonces, al terminar, porque este megaproyecto, claro, este es el proyecto, el requisito para graduarte, para cerrar tu carrera, Especie de tesis, ajá. Ujú. terminás el megaproyecto y empezás a buscar nuevamente universidades o decidís entrar al mundo laboral o cómo transitaste ahí ese... Ya, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque habían varias cosas en paralelo. Obviamente está la parte de responsabilidad. Había trabajado en la universidad porque, como te dije en un punto, incluso la universidad privada era difícil de pagar, entonces trabajé todos los años como auxiliar y todo, pero ya no podía como seguir postergando y, ok, no voy a trabajar, ¿no? Entonces busqué trabajos. Eh, de hecho, hasta me rechazaron unos trabajos, que es como un poco ofensivo, ¿no? Pero bueno, esa es O sea, otra. rechazado por todos lados, rechazado por las universidades en licenciatura, rechazados en intercambio, rechazado en trabajos. Ajá. Ajá, y entonces, bueno, pues entonces estaba esa opción.
igual apliqué, ¿no? Habían otros que realmente no sé, creo que nunca hice clic y no me ilusionaba. Le dije, ah, ok, voy a trabajar acá porque me gusta, ¿no? La otra opción era aplicar a universidades en el extranjero, ¿no? Pero ya ahí ya tenía como un poco más de perspectiva, ¿no? Entonces sabía que tenía que hacer unos exámenes, Ujú, estudié para esos exámenes. También sabía que tenía que hacer como mi perfil un poco más competitivo, ¿no? Entonces, una buena parte, tal vez la mitad de ese año, en lo que buscaba trabajos y todo, dije, ok, voy a agarrar mi proyecto ese de tesis, ujú, voy a hacer un paper, ¿no? ujú. Voy a hacer un paper y lo voy a presentar en un lugar en el extranjero, porque entonces eso ya valía, ¿no? Y ya dice, ah, ok, esta persona como que tiene algo que aportar, sabe cómo funcionan las cosas, aplicar, qué decir, el método científico y todo eso, ¿no? Eh, ¿Y de y dónde, y de dónde sale esa idea? Porque si ponemos las cosas en contexto, en Guatemala, al menos hasta donde yo recuerdo, no existe una cultura de publicar papers a nivel de licenciatura. O sea, no, de eso no hecho, es... no habían y todavía hay muy poco, pero como había leído tantos papers, es como es un poco, no sé cómo decirlo en español, pero es como esta delusional, que es uno como, ah, ok, sí lo voy a hacer. Entonces digo, ok, voy a hacer un paper porque eso es lo que hace la gente que estudia en esas universidades, ¿no? Voy y nadie hacía papers. De hecho, en nuestro paper solo somos los tres estudiantes y no hay como, normalmente tienes los autores y el final son los profesores, los advisors, ¿no? Pero en Ujú. el paper era solo estudiantes y es una historia interesante porque es como esa parte de como, a veces la ignorancia es un poco como una bendición, porque entonces dije, ok, voy a hacer el paper y apliqué a varias y lo que te piden es solo un abstract de qué es lo que hiciste. Ajá. Entonces, el abstract es un párrafo de 300 palabras a lo mucho y lo pasé por varias conferencias de robótica, de todo. Y en una dijeron, ah, sí, lo queremos, Qué bonito. pero no había ningún paper, solo había un abstract. Entonces, ya que nos habían admitido a la conferencia, teníamos que hacer el paper, ¿no? Entonces, ahí ocupé buena parte de ese año, mientras aplicaba trabajos, hacía el paper, estudiaba para el examen, eh, para aplicar. De hecho, apliqué, sí, no es el SAT, porque el SAT es como para pregrado, sino es el GRE en el que es básicamente el mismo concepto. Y sí, hice eso, estudié, hice los exámenes. Esa es otra cosa, ¿no? Creo que algo importante para cualquiera que quiera irse fuera es que el sistema es complicado y la realidad es complicada y si uno no nace en ese sistema de, por ejemplo, tomar exámenes estandarizados, ya tiene uno como, está empezando un poco más atrás que el resto y esa es la realidad y es lo con lo que hay que jugar, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, yo, el GRE, ¿no? Es un examen de matemáticas y de lenguaje. Dije, Ujú. ah, ok, estudié ingeniería en la universidad, era como el mejor de mi promoción, el segundo mejor de mi promoción. Llevé cálculo uno, cálculo 2, cálculo 3. Dije, ok, voy a hacer el examen porque es aritmética básica. Voy a hacer el examen y saco una buena nota y me voy. Hago el examen y otra vez como percentil 60 en matemática y digo, ¿qué está pasando? Porque no es nada complicado, son operaciones aritméticas, problemas de álgebra y otra vez, ¿no? Pero es esa costumbre de aprender a tomar exámenes y todo que no se tiene, no existe. Entonces otra vez apliqué y nada, ¿no? Y nuevamente seguimos con esa racha, como dicen por ahí, ¿no? De que, bueno, Ujú, probamos y probamos y, y si rescatamos hay un par de elementos, porque, bueno, nace esa inquietud o ese delirio, como lo queríamos llamar, bueno, vemos esos otros papers de cuestiones, haces el abstract, y eso con el único sueño o ambición de ampliar o mejorar tu perfil para ujú, poder tener exacto. mejores credenciales para ser más atractivo para alguna Ujú, universidad en el extranjero cuando decidieras aplicar, ¿no? Probás, lo envías con tus compañeros, tus colegas, pero ¿a qué tipo de organizaciones o conferencias lo estabas enviando o cómo Depende hiciste mucho eso? de la rama, ¿no? Por ejemplo, yo que estaba más envuelto en ese momento y todavía hasta cierto punto era la IEEE, que es como por defecto la institución para ingeniería eléctrica y todo eso. Ujú, Y luego ya uno como enfocándose, ¿no? Porque no iba a irme a publicar por ejemplo, está esta muy famosa que es IROS, que es la ujú. importante robótica de la IEEE. Entonces uno va como buscando y había una que era aplicaciones de tecnología para aplicaciones humanitarias. Entonces era más como, ah, ok, tengo un robot que hace cosas importantes en países en desarrollo y así es como lo vendo, ¿no? Y, Ujú. y máxime viniendo de un lugar como Guatemala, que eso no existía, o sea, no había referencia. Imagino que eras una anomalía en la conferencia también. Bueno, Y eso, y que las clases siempre fueron en español, ¿no? Y había que presentar, hacer el paper en inglés, presentarlo en inglés, es como, sí, pero una experiencia inolvidable y bueno, no, al final nos aceptan el paper, por el proceso de revisión, que es otro asunto muy aparte, en el que te envían los comentarios los reviewers y dicen que corregir. Y ahí había aplicado, sí, había aplicado ya a las universidades, estaba esperando notas, resultados, pero voy a esa conferencia, ¿no? Y estaba ahí, ¿y esa conferencia dónde fue? ese fue en Seattle.
De hecho, fue mi primera vez como viajando solo, fuera, y otra, ya era como, ok, así se siente como irse fuera, ¿no? Sí, y presento, y creo yo que ahí fue donde dije, ok, no, tal vez voy a aplicar otra vez, porque es esa como dinamismo de la comunidad académica, ¿no? Que uno presenta sus resultados, están otra gente analizándolos, y no solo te dicen, ah, sí, qué bonito, ¿no? Sino te dicen, ah, ok, ¿cómo hiciste esto? O qué podría fallar en tu modelo, o te cuestionan realmente, y uno tiene que defender la idea, ¿no? Fue un Entonces, ambiente interesante. ¿Y este ambiente era más de estudiantes, no, profesores? ¿Cómo eran había de todo, profesionales? profesores y todo. Y no sé, tal vez siempre tenía un poco, yo creo que ha sido un poco también como de obsesión, pero ahí fue donde decidí aplicar otra vez fue porque en esta conferencia había una chica que presenta también aplicaciones como humanitarias y era de MIT. Y yo, ok, si ella está presentando acá y yo estoy presentando acá en el mismo lugar, en la misma conferencia, entonces no estoy tan perdido, o sea, voy por la dirección correcta, ¿no? Eh, o sea, y hay como empiezas como que los Empiezan mundos a empiezan a juntar los acercarse, caminos, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde decía, ok, no, si ella está presentando acá yo también, significa que puedo, ¿no? Y aplico otra vez. O sea, regresas a Guatemala después de la conferencia y decís, bueno, aquí Sí, vamos eso de fue lo que nuevo. pasó. De hecho, no apliqué el primer año, sino en el segundo, ajá, cuando estaba como terminando mi primer año, porque para empezar te gradúas como en abril, en lo que conseguís trabajo y todo. Entonces regreso a la... Sí, ya me acordé, estaba, de hecho, estaba en esas vueltas porque estaba estudiando en el avión para la conferencia, para los exámenes, ajá. Entonces esa fue la primera vez que apliqué como para maestría. Y dije, ok, ya tengo un paper, ya estoy hecho, ¿no? Hago el examen, saco buena nota y me voy. Y nada. Ujú. Y no se dio de nuevo. Y para ponerlo en contexto, ahí prácticamente estás estudiando para el GRE, estás estudiando para el TOEFL. Bueno, el GRE es nuevo porque eso no se necesitaba para el pregrado, pero el TOEFL ya lo habías estudiado, eso posiblemente ya lo habías hecho en los procesos Ujú, anteriores. ujú. Y lo que nos faltaba, pues bueno, es claro el perfil, cartas de recomendación, todas estas Exacto. cuestiones. O sea, llenas todo ese paquete de documentos y los Ujú. mandamos. ¿Cómo escoges aquí las universidades? ¿Nuevamente escoges Canadá o escoges Estados Unidos? No, ¿Cómo ahora es empezás a todo. escoger? Siempre está como ese atractivo de, ok, parece entonces ya están, como ya te meten la idea de los rankings, ¿no? De, ah, ok, quiero irme a la mejor, ¿no? Y ahora ya tenía esa idea, ya, porque ya sabía, ok, es probable que no me van a dar beca, entonces tengo que pagar, entonces si voy a pagar y me voy a endeudar, que sea por algo que valga la pena, ¿no? Entonces, y también ya como había trabajado en este proyecto, ya tenía idea de las universidades que estaban trabajando en el área que me gustaba, entonces no, esta vez apliqué al Tecnológico de Suiza, eh, ¿dónde más apliqué? A Stanford, MIT, Carnegie Mellon, eh, Michigan, creo yo, ajá, y alguna otra que O sea, 4 o 5 universidades que aplicamos, todas para maestría. ¿Y qué maestrías eran? ¿Te acordás? era probablemente algo, era robótica seguro, pero era o mecánica o electrónica, sí. Ujú. Se hacen los exámenes, se hacen las aplicaciones. Y bueno, primero ahí estamos empezando a aplicar, ya cuando venimos después de toda esa seguidilla de no trabajo, no intercambios, no esto, no lo otro, aún así te sale, bueno, la conferencia se da, tiene buenos resultados y eso que nos Ya es entusiasma más como para una primera pequeña victoria, ¿no? Para decir, ah, ok, el sí. camino no está tan perdido y aplicas a todas las universidades. ¿Y qué sucede? Te, normalmente en el proceso de aplicación, si no te llega un correo y te dicen que cheques el portal web, es un no, ¿no? Entonces, eso pasó, ninguna. De todas las que apliqué, no. Para maestría, nunca, no. Ujú. O sea, ¿y te fueron contestando y diciendo no o simplemente no hay respuesta o No, solo te dicen que ya está la decisión, por favor entre al portal a verla. Y eso. Ujú, una tras otra tras otra? O sea, tuviste, todas fueron una negativa. ujú. Sí. ¿Y en ese momento supiste por qué era la negativa o No, porque como, no, ¿cómo vas a saber, no? Porque el proceso es tan... Luego uno va aprendiendo con un poco más de perspectiva que hay mucha aleatoriedad en el proceso. eh, y no puedes como decir, ah, ok, ¿por qué no? Porque reciben miles de aplicaciones, entonces no es como que puedan tomarse el tiempo de decirte, ah, ok, fue por esto y esto, sino... Uno puede mm, asumir por qué o tener ideas, pero a ciencia cierta uno nunca sabe, ¿no? ¿y qué pensaste en ese momento? Porque claro, me imagino primero viene uno, es que las 5 vinieron al mismo tiempo, o sea, fue... Sí, fue siempre, siempre, ya las últimas era, ah, ok, no, no va a pasar y ya. Ujú. ¿Te acordás cómo fueron cómo decirlo, las conversaciones con la familia? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me imagino que no son situaciones nada agradables de ver nuevamente me están rechazando y no entiendo por qué. Sí, sí, no, y al final no, uno no sabe, ¿no? Y obviamente súper desmoralizante, porque uno dice, ok, no, tal vez sí, tal vez no, tal vez me quedo aquí y ya está como uno en ese momento, ya es
un adulto, ¿no? Ya tiene responsabilidades, ya tiene que conseguir un trabajo y todo. Entonces digo, ok, bueno, ahí quedó. Ya apliqué varias veces y ahí está el asunto. Ahí terminó, ¿no? O sea, empieza un proceso como de resignación, o sea, esto no es para mí. Sí, ajá, y un poco de aceptar, ¿no? Ok, no, está bien, no puedo seguir pasándome la vida haciendo esto. Tengo que ser responsable, conseguir un trabajo y ya, ¿no? Ujú. La familia emitió opinión, porque en el contexto de Guatemala, pues claro, uno está con la familia, vive uno ahí con ellos hasta que prácticamente uno se casa o lo echan de la casa si uno hace algo muy malo, pero me imagino Sí, que en no, ese siempre momento como, vivías todavía con ajá. ellos. Ujú. La cuenta como tradicional de la familia que lo quiera uno, ¿no? Tal vez viene algo mejor, ¿no? Y en Guatemala y mucha de Latinoamérica somos como muy religiosos, ¿no? Entonces la respuesta típica es Dios sabe lo que hace, ¿no? Y ya. Pero siempre eso no quita, ¿no? No deja como de doler, pero sí, eso fue lo que... Y o Ujú. sea, y bueno, y entonces en ese momento y con ese dolor, ¿qué decisiones tomamos? Entonces decimos, bueno, esto ya hay que dejarlo por un lado y Ajá. empezar a ver qué hacer por la vida, ¿no? ¿Y qué decidís? Bueno, en ese momento estaba lo de los trabajos, ¿no? Porque había que conseguir un trabajo, definitivamente había que empezar a ganar dinero. Eh, ¿Había deuda estudiantil? no porque trabajé, o sea, todo ese tiempo trabajé como auxiliar, Gracias a como... trabajar con la universidad y apoyo familiar y esto y lo otro, o sea, lograste graduarte sin tener deuda estudiantil. Ajá, entonces eso es una gran ventaja porque ya uno tiene un poco más de flexibilidad, ¿no? En el sentido de flexibilidad como, ok, si ahorita tengo que buscar un trabajo, lo más pronto posible para empezar a pagar y antes de que acumular intereses. Tienes como un colchón de, ok, tengo unos Ujú. 2 meses, 3 para encontrar un trabajo que más o menos me guste, en el que me vea. Entonces, no había deuda, vivías tranquilo en la casa, pero ya empieza esa ansiedad de que, bueno, estudié tanto, hice tantas estas cosas y esto, o sea, hay que quiero ver el fruto de este Ah, esfuerzo y de esta inversión, ¿no? ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a buscar trabajos. Empezamos a buscar trabajos, a aplicar a trabajos. Había unos que me rechazaban, que no llamaban, otros que no me gustaban, no me veía como... ¿Qué tipo de trabajo estabas buscando en ese momento? ¿Cuál era el trabajo ideal que visualizabas luego de haber estudiado una carrera de mecatrónica? O sea, No ¿cómo te sabía, ¿no? veías? Ese era el problema, no sabía. Yo quería como empezar algo, como empezar una empresa, algo relacionado con tecnología. Entonces los trabajos que buscaba era como, no sé, para empezar esto, la situación depende de cada persona, ¿no? Pero para mí era como, no, yo no me veo haciendo esto ¿Qué hacían 3 tus años. compañeros en ese momento? Porque claro, vos no te La otra graduaste parte, solo, esa es la ¿cómo? otra parte difícil, ¿no? La parte de la comparación, porque Ujú. eh, no voy a decir nombres porque, pero había muchos que en esa época se estaban yendo, ¿no? Les salían becas y se iban a Europa a estudiar, iban a sacar una Erasmus. Habían compañeros que se iban a Estados Unidos a universidades muy buenas a sacar el doctorado. Y entonces esa parte duele, ¿no? Porque uno dice, eh, ¿cómo es que ellos sí y yo no, no? Pero Y te sí, entiendo a la perfección, y te entiendo a la perfección, porque eso normalmente sucede en dos casos especiales, no tanto en el trabajo como en el lado académico. Y al menos yo recuerdo cuando yo estaba también en esos últimos años de la universidad empezando a buscar un trabajo, venía rechazo tras rechazo tras rechazo, y uno cree que, bueno, yo soy un buen estudiante, he puesto todos estos esfuerzos, soy buenísimo en esto y en lo otro, pero no es suficiente para ser aceptado. Y luego ves a otros estudiantes de que, bueno, que tienen un desempeño muy inferior, por dejarlo de lado amable, y les ujú. dan y salen trabajos con trabajos en grandes corporaciones y cuestiones y uno quisiera, ¿qué estoy haciendo Ah, mal? ¿No? Y entonces, pero pero esa es la bueno, parte de la realidad, ¿no? Ya uno ya cuando con un poco más de años de experiencia dice, ah, ok, sí, fue por esto, no era eh, yo, es solo estamos jugando juegos distintos, ¿no? y luego uno lo asimila, y entonces, bueno, empieza a buscar por otro lado, se va por el lado académico, que cree que uno es el que es el fuerte de uno, y nuevamente te encontrás con esas situaciones, bueno, a mí no me están saliendo estas oportunidades, o sea, ahí entra uno en un, ¿cómo decirlo? En un caos Es un emocional ciclo, bastante complicado, ¿no? Si no se un maneja ciclo bien, puede peligroso, ser. ¿no? Ajá. Es un ciclo peligroso que puede... sí, porque toda esa parte de la comparación es, hasta cierto punto es útil, pero si uno la hace demasiado es dañina y uno ahorita es fácil yo decírtelo, ah, no, pero ahorita porque yo ya tengo como retrospectiva, pero en ese momento uno no lo ve y se mira como el fin del mundo y como yo soy un Claro, fracaso. y en este momento ya tenés una madurez emocional e intelectual muy superior que incluso, a pesar de que uno no lo quiere volver a vivir, me imagino que ya a estas alturas del partido decís gracias porque me rechazaron en todas esas, porque si no me hubiese rechazado, no estaría donde estoy. O gracias porque no me dieron ese trabajo, ¿no? Porque tal vez estaría todavía trabajando ahí. Estarías ahí, no estarías donde estás ahora, pero uno por nada del mundo quisiera volver a revivir esa historia, de, bueno, estar en esa Ajá. disyuntiva y en ese cúmulo de emociones donde Ujú. están vulnerando tu Autoestima. autoconfianza, ¿no? Ajá. Ujú. Y o sea, que te dicen no, no, no por todos lados. Ves a todos los colegas, compañeros en buenos trabajos, buenas oportunidades en el extranjero. Es prácticamente como una medio crisis existencial, ¿no? Sí, eso fue. Y luego está eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque
Parece entonces ya tiene uno como 20. Yo siempre he sentido estar en la crisis de los 25, ¿no? La crisis de los 30 y todo. A mí siempre me han dado como 2 años antes, tres, entonces siempre es como unos 3 años antes. Tenía como 21 años, era la crisis de los 25, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Voy a conseguir un trabajo. Eh, y también es un mercado laboral distinto, es difícil, ¿no? En esa época al menos no podía, incluso consiguiendo un trabajo, iba a ganar casi lo que pagaba de universidad. Entonces, ¿cómo iba, o sea, a hacer como, No, no, eventualmente, no, no hacía no sentido. salen Los los números números, no, ¿no? no, no hacían Los sentido. números no cuadran, ajá. Y una carrera relativamente nueva en Guatemala, o sea, no. No hay aplicación real más que mantenimiento, cosas así. Entonces, sí. Bueno, pero entre todo eso, para no hacer la historia tan larga, yo quería hacer algo, ¿no? Algo propio, algo empezar. Entonces era la oportunidad, eso es como una historia para otro momento, pero sale la oportunidad de empezar una empresa. Entonces, empiezo esta empresa. O sea, la Con- negativa y los retos y los obstáculos para desarrollarte académicamente, para desarrollarte profesionalmente en una empresa establecida, te llevan y te orían a buscar tu propio Empezar algo. emprendimiento. Ajá, ajá. Porque eso me hacía más ilusión, ¿no? Me decía, ok, esto me gusta, creo yo que tal vez el problema es el reto de, ok, esto quiero probarlo, ¿no? Entonces, está la oportunidad de empezar una empresa y eso consume como bastante ya de mi vida profesional, diría yo unos 4 o 5 años, eso, dedicarle tiempo a la empresa, hacerla crecer y tuve la fortuna de que crecía, ¿no? Entonces, yo veía el impacto de lo que estaba haciendo, es una empresa en el sector de energía, entonces yo también veía el impacto en la comunidad y todo y es algo que muy pocas veces uno tiene la oportunidad de juntar, ¿no? Entonces, sí, eso me consumió por 5 años más o menos, trabajando en la empresa, haciéndola crecer, implementando nuevas cosas. Y hay Sí, muchos eso. elementos, porque para un emprendimiento hay muchos elementos que deben alinearse, ¿no? En este caso, pues bueno, afortunado, desafortunadamente, pero quizá más afortunadamente, que no nos dejaron entrar en esas otras empresas, no nos salió la maestría, pero tiene que alinearse muchas cosas, porque bueno, depende, era un emprendimiento individual, tuviste No, la oportunidad tuve la de. oportunidad de tener otras personas, para empezar, otra persona que tenía mucha experiencia. Yo era más como la parte un poco de ingeniería, ¿no? De estandarizar los procesos, científica, pero la otra persona, y somos tres al final, tres cofundadores, y la otra persona tenía como años de experiencia, entonces eso era como nos daba la seguridad, ok, vamos a hacer esto y sí, y también fue la primera vez que ya tuve como una experiencia internacional, ¿no? Eso lo importante es que me permitió como salir de Guatemala, trabajar en otros mercados, conocer otros lugares, otros países, otras maneras de trabajar y eso fue lo que es todavía una experiencia como transformativa. ¿Seguís involucrado en ese negocio? Ahorita está como en pausa, entonces como muy poco, pero sí, en el área sí, en el negocio un poco menos. Ujú. Mm, porque aquí hay varios elementos. Afortunadamente, pues bueno, estaba esta persona con mayor experiencia y mayor cuestión, pero ahí se tienen que alinear los tiempos en Ujú. el sentido de que, bueno, no era solo tu realidad, sino la realidad de estas otras De dos otras personas que personas. necesitaban las competencias que tenías en ese momento. Y me imagino que con el hambre de producir, de generar impacto y de esto y de lo otro, no creo que Ujú. haya sido fácil, pero generó sus Sí, resultados, no, ¿no? sí, porque al principio era todo eso, ¿no? Como, y aparte de empezar una empresa de cero es que uno cree que sabe cosas que lo que aprendió en la universidad sirve y sirve muy poco. O sea, creo que lo más importante si uno hace bien en la universidad es esa parte crítica, ese pensamiento crítico de cuestionar, de eso, pero no es que ahora que estoy otra vez en la parte académica he vuelto a usar en mis clases de cálculo y de álgebra lineal, pero Ujú. en estos momentos nunca, ¿no? Pero sí esa parte crítica de ver, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo? Y luego la parte como porque uno aprende sobre la marcha, ¿no? Ok, tengo competidores, cómo soy, cómo me diferencio yo, cómo voy a trabajar mis clientes, cómo compito internacionalmente, todo eso tuve la fortuna de encontrarme como en una edad joven haciendo eso y aprendiendo como, no sé cómo escribirlo, como en la trinchera, ¿no? Aprendiendo a la mala. a- Metido prácticamente en el lodo, como dicen algunos, ¿no? En el lenguaje coloquial. Ahí estás donde, Pero ahí donde está, si le gusta a uno, ¿no? Y si te gusta es como, metiendo las manos y haciendo esto y haciendo las cosas. ¿Y cómo es la dinámica? Entonces, vos te metes 100% a este mundo empresarial. ajá, Y claro, aquí estás expuesto a muchísimas cosas, porque no es necesariamente solo, ¿cómo decirlo? Especialmente cuando son solo tres, pero un negocio tiene muchas funciones, tiene muchas disciplinas, como lo has mencionado, el manejar clientes, la parte logística, la parte administrativa, la parte comercial, la parte técnica, la parte esta y lo otro. Y al ajá. final, en lugar de tener un trabajo, posiblemente tenés 10, ¿no? De hecho, uno hace de todo, ¿no? Por ejemplo, en esa época
yo era como que el webmaster, yo hacía los correos de la empresa, la página web. No voy a decir el nombre porque la página web que todavía está es la que yo hice y es súper mala. Eh, la contabilidad, escribir los correos de los clientes. Es una empresa de ingeniería, ¿no? Entonces a veces hacía los correos y toda la parte de oficina, pero después había que ir a trabajar, ¿no? Había que ir a ensuciarse las manos. Es una industria bastante es generación tradicional de energía, ¿no? Entonces, que ir a mancharse de aceite, días largos, Mm. es, ahorita en retrospectiva se nota, ¿no? Pero en ese momento es como, ok, no se le ve salida, pero sí, es hacer de todo. O sea que si lo pensamos de otra forma, es si te hubiese salido la oportunidad de algún trabajo en Guatemala en su momento, posiblemente nunca te hubieras metido ¿cómo se dice en español? El emprendedurismo, ya hasta se me va la palabra. Ah, sí, no, esa es la cosa, ¿no? No creo, porque al final sí había unas ofertas en Guatemala y en ese momento, cuando estaba empezando la empresa, no había salario, ¿no? No había sueldo, pero era algo propio, ¿no? Luego empezó a crecer un poco la empresa y había un punto en el que ya ganaba lo que hubiera ganado en una empresa, ¿no? Que no era mucho, entonces dije, ok, puedo ganar lo mismo en los dos lugares, pero en esta tengo la opción de hacer algo, o sea, si me voy a desvelar y me voy a matar, que sea por algo mío, ¿no? Entonces, sí, y ya luego, pues afortunadamente fue mucho mejor y entonces ya la decisión era, no, estás tan locos y ¿Cuánto tiempo llevó esa curva? Porque claro, bastante. primero no Mm, recibís paga, empezás a recibir algo, o sea, ¿cuándo empezaste a recibir tu primer Pago sueldo hace ya decente? como unos, unos 2 años. 2 años se tardó en generar el suficiente flujo para que Ajá, generaba lo básico, ¿no? Al menos no es que pasara hambre ni nada, pero no era que sí que viviera, sí, Y unos 2 años. después, y después con el paso del tiempo, según te entiendo bien, fue creciendo el negocio y que llegó un punto en el que ganabas mucho más de lo que hubieses ganado estando de asalariado en cualquier otra empresa, Exacto, en el sector. mala, que es como un nivel bastante modesto para comparar porque no es, ajá, Mm, pero sí, entonces ya no hacía sentido, ¿no? Ya era, ok, no, voy a hacer esto porque claro. llegó un punto en el que fui afortunado de que ganaba lo que, por ejemplo, no te voy a dar números exactos, pero ganaba en un mes lo que mis compañeros de universidad ganaban en 2 meses, ¿no? Entonces, no, ya es una Entonces, decisión fácil. regresando a las comparaciones, ahora estábamos doblemente Pero mejor, ¿no? ahora estaba del lado verde del pasto, ¿no? Entonces, Y bueno, muchos podrían pensar, pues bueno, entonces ya tenías tu vida resuelta, fantástico, estudiaste una carrera técnica o tecnológica interesante, ingeniería mecatrónica, la vida teoría o te muestra esas oportunidades de dedicarte al mundo de los negocios, abrís tu propio negocio, cofundador, trabajás duro por 2 años y empezás a ver los frutos y podrían decir, bueno, la vida está resuelta, ¿no? Está ujú. magnífica y seguir creciendo, seguir invirtiendo. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Cómo empieza a despertar nuevamente esa espina de, está bien, pero esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mis días, ¿no? Sí, lo que pasa es una confluencia de cosas, ¿no? Pasa el COVID, que nosotros somos una empresa de servicios y no podemos, o sea, nuestro trabajo consiste, voy a hacer una analogía, es generación eléctrica, operación y mantenimiento de grandes generadores, pero la analogía es, tenemos que ir a desarmar el equipo, inspeccionarlo, repararlo, y si uno no puede viajar, no puede hacer nada, ¿no? Y si uno no puede viajar, no hay clientes, y si no hay clientes, no hay dinero, y fue todo cerrado por un año. Esa fue la parte difícil, ¿no? Todo lo que pasó fue el COVID, entonces Se miramos todo, cierran las fronteras, se cierra el era negocio la prácticamente, caja. ¿no? Ajá, ujú. Entonces pasa eso. eh, Encontramos la manera de, afortunadamente estábamos en una posición, creo que si hubiera pasado un año antes probablemente sería una historia distinta, pero estábamos en una posición un poco más sólida en la que logramos como diversificarnos hasta cierto punto y teníamos un poco de solidez para mantenernos, para mantener a nuestro equipo y todo. Entonces estaba eso, logramos, no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Porque para empezar dijimos, ok, hablábamos con mi cofundador y dice, ok, sí, vamos a empezar, vamos a cerrar, pero eso fue de febrero, ¿no? Un mes y ¿Seguían ya. siendo solamente tres o ya había No, ahora crecido? ya teníamos un equipo grande. No recuerdo cuánto, pero ya eran más de 10 personas en esa época. Ya era otra responsabilidad, ¿no? Porque es un equipo al que uno le toma precio, son familias que están en la línea. Entonces hablábamos con mi cofundador en este era febrero del 20, ¿no? Ajá. Ujú. Y le digo, ok, solo va para un mes y ya. Y seguimos. Y el mes se seguía extendiendo y más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entonces uno ya, ok, no, no va a ser un mes, esto va para largo. Entonces sí, hay muchas cosas que se hacen ahí, mantenemos a todo nuestro equipo, cambiamos ciertas cosas como para seguir teniendo un poco de flujo y mantenernos a flote.
y eso pasa, pero en ese entonces también pasa mucho tiempo libre y mucho tiempo uno en la casa, ¿no? Y ok, hay un punto en el que los videojuegos ya se vuelven aburridos, tal vez jugarlo una vez, unas 3 horas al día, pero ya cuando uno está encerrado en la casa y sin hacer nada y salir, dice, ok, no, ¿qué hago, no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Creo que, no sé por qué, creo que fue un anuncio probablemente en algo en Instagram o algo, que MIT estaba, las admisiones, ¿no? Del MBA. Ahora era un MBA, ya no era ingeniería. Entonces dije, ok, un MBA, siempre quería irme a MIT. Un MBA hace poco de sentido, ¿no? Porque ahora tengo experiencia laboral, empecé una empresa que no le va tan mal, tal vez, y era un ingeniero, ¿no? Y entonces mi racional era, ok, todo lo que aprendí, lo aprendí sobre la marcha y como siempre he sido como un poco como un académico frustrado, dije, ok, ahora quiero aprender la teoría de los negocios, ¿no? Entonces voy a aplicar al MBA. Y entonces empecé, y como tenía tiempo, y ya me había aburrido de los videojuegos, empecé a estudiar otra vez para el GRE. Ahora ya sabiendo un poco más de perspectiva, ¿no? Que no solo era de tener como habilidad numérica, sino había que conocer como el sistema, que estos exámenes tienen una forma de responder, tiene que uno que responder rápido, hay que practicar, practicar, practicar. Entonces, como estaba encerrado en la casa, creo que estuve como 3 meses, 4 meses para el GRE y lo hice. Y ahora por primera vez estaba arriba del percentil 90. Dije, ok, Wow, o sea, ahora puede que ya tenga chance, ¿no? Y entonces ya tenía el percentil, dije, ok, está, ya tengo la nota, tengo un poco de experiencia y mi perfil ahora, ya como uno ya tiene como, ya está más vivido, dije, ok, no, ahora tal vez sí soy un poco más de competitivo, ¿no? Y entonces aplico al MBA, era un programa combinado, porque siempre la ingeniería siempre me llamaba la atención, ¿no? Entonces, MIT tiene un programa muy, muy interesante en el que uno aplica al MBA y al mismo tiempo saca un máster en ingeniería. Aplico a ese y me invitan a una entrevista. Eso es como la primera vez, porque en ese momento solo apliqué a esa porque tenía tiempo libre y dije, y aparte de eso, la aplicación, no sé, por el COVID creo que era gratis, entonces no había nada que perder, ¿no? Aparte del tiempo y estudiar un poco. ajá, ajá, o sea que si te entiendo bien, hacemos una pequeña pausa ahí, entonces venís vos de todo este proceso, estar creciendo, estar en un negocio que está creciendo, ya tenés un equipo de trabajo importante, va todo bien, o sea, nos sentimos, ya la estamos haciendo, en eso viene la pandemia, que bueno, Ujú. queremos, va a durar un mes, va a durar una semana y esto se empieza a prolongar, prolongar, te lleva a casa, te puede mucho tiempo sentado, se podría decir que empieza como que la siguiente fase de la siguiente crisis La siguiente existencial, crisis ¿no? existencial. Ahora un poco más formal, ¿no? Porque estaba eso, ok, sí. ¿Y qué pasa sin...? Porque una cosa es aguantar la crisis como empresa unos meses, otra cosa es unos años, ¿no? Y entonces dije, ok, ¿qué pasa si esto es aquí quedamos, ¿no? Entonces tengo que como tener más opciones a un MBA, especialmente de MIT. Si la empresa no funciona, luego consigo un trabajo que me pague bien. Y, Ajá, o sea, empieza, se reactiva el delirio, si lo podemos ajá, llamar de esa forma, ¿no? Y entonces ahí en ese momento que tenés una gran cantidad de tiempo para reflexionar sobre tu existencia, ujú, se nos aparece nuevamente gracias a las redes sociales o ujú, a la tecnología al destino, MIT. como que era, ajá, Y y otra solo vez. MIT, eso es lo único Porque era la única aplicación como gratis y siempre... gratuito. O sea, También era un poco, ok, solo voy a aplicar para ver qué pasa, y podría igual... haber sido tal vez una asignatura pendiente, ¿no? Ustedes me han Sí, rechazado muchas veces, ahora es muchas veces. gratis, ahora me quiero Ajá. desquitar y vamos a ver qué hago. Y bueno, ¿cómo te preparas ahora para el GRE? ¿Te preparas de una forma diferente a lo que lo habías Ya, hecho? porque antes solo había como que comprado un libro, había estudiado los problemas, los había Ujú, hecho una vez. ujú. No, la siguiente vez pagué un programa como automatizado. No es un tutor, sino es uno como de computadora en el que te ponen los problemas, te dicen que te equivocaste y luego como va aprendiendo un poco. Sí, era más estructurado. O sea, pagas un curso prácticamente de preparación, no con Para, una que es a lo persona, mismo, sino... ¿no? Que si uno lo compara con las 5 años antes, y esa es la parte donde uno tiene que empezar a considerar la realidad, ¿no? 5 años antes no podría haber pagado ese curso, no tenía dinero. Ahora tenía el tiempo y afortunadamente el dinero para pagar el curso y te lo pago. Y es uno donde ya se empieza a dar cuenta, ok, hay personas, es la realidad, ¿no? Que jugamos como en lugares, en realidades distintas. En Unos canchas como juegan diferentes, ¿no? nivel difícil, mientras que el otro juega en nivel fácil. O sea, no es por, pero es la realidad y eso es lo que hay, con eso se juega, ¿no? Entonces Ujú, tuviste acceso a ese nivel más avanzado gracias a los recursos que ya tenías, invertís para prepararte y ujú. empezás, y gracias a eso entonces podría decir, ese nivel de preparación fue lo que te permitió ahora estar en un percentil mucho más alto que Sí, comparado porque con el otro, ¿no? si me hubiera comparado en esa época cuando saqué la buena nota en el GRE, yo ya no sabía nada de cálculo, no sabía nada de álgebra lineal, pero sabía resolver problemas rápidos, sabía los atajos.
Tenías todos los tips y las cuestiones y fabuloso. Y bueno, entonces llenas eso, está súper alto, pero cualquiera te podría decir, pero bueno, mira, o sea, el tener un buen GRE, ese es un requisito tácito, no es realmente algo que te garantiza o enriquece tu Entrar, perfil ajá. como para poderte entrar. Y cuando decís que, bueno, ya pasaste a la siguiente ronda y nos invitaron a una entrevista, pero ahí hubo otros elementos, me imagino, articulaste ya de una mucho mejor manera esos credenciales que tenías, desde el paper, la experiencia Ujú, del empresarial, esto y lo otro. ajá. Eso, algo importante antes de cambiar de tema, lo del GRE y para cualquiera es, por ejemplo, al menos los programas de MBA es que ellos ponen como los rangos de sus notas, ¿no? De cuánto sacaron los que admitieron el año anterior. Ujú. Pues para que, porque el error a veces es como sobrehacerlo, ya quiero sacar la nota perfecta. Si uno ya está en rango, a menos que esté muy en el límite inferior, con que uno esté arriba de la mediana, ahí está, porque eso, o sea, no es que uno vaya a entrar por una buena nota en el GRE, tal vez a veces te dan becas y todo, pero eso es un asunto aparte. Una nota mala sí te descalifica, pero una nota perfecta no hace que te admitan, ¿no? Entonces, Ah, y creo que ahí estás mencionando la clave, ¿no? O sea, cuando llegas a ese requisito ujú, mínimo o en promedio, o ujú. sea, el tener ya más que eso, no suma, ¿no? Mejor dedicar los recursos y los esfuerzos en mejorar el A otra perfil, cosa, ajá, en otra ujú, cosa. Entonces llegas a ese nivel, gracias a ese curso, ¿y qué otros ujú. elementos claves crees que influyeron en tu aceptación en este momento? Bueno, en esa época era aplicar exámenes que de hecho por la pandemia los ponen como disponibles nada más, ya no era requisito. Entonces dije, ¿para qué estudié tanto tiempo si no era necesario, no? Pero como ya tenía una nota medio decente, dije, ok, no creo que me afecte la nota, entonces tal vez me ayuda. Entonces era solo opcional, mando las notas, ensayos, había un ensayo, sí, un ensayo. Como es MBA, es un programa un poco distinto a ingeniería y a ciencias, había que hacer un video como presentándose y hablando de quién sos y todo, un resumen. Ujú. Y eso es todo. O sea, si como el GRE era opcional, los requisitos como no eran tan... A una carta de recomendación porque es un programa MBA y nada más. Y eso es lo que Lo uno que se envía. va, lo que se va, se envía la Ay, y aplicación. como estaba aplicando el programa combinado, tenía que mandar esos como la excepción, pero tenía que mandar las clases de ingeniería que había tomado, mis Ujú. notas y otro ensayo específico en qué quería hacer en la parte de ingeniería, ¿no? Y eso es un buen trabajo, pero es un mes de trabajo, dedicarle unas 4 horas, 3 horas al día. Ujú. ¿Te acordás qué incluía el video? ¿O en qué? Es un video muy corto, es un video de 1 minuto, solo es como apenas da tiempo para, hola, soy tal persona, y ahí uno mete como cosas como, tal vez como es tan corto, uno mete las cosas que son más importantes para uno, ¿no? Entonces, sí, pero eso ya es como muy Y cuando personal. decís las cosas más Ah, importantes para uno, ¿es tus objetivos profesionales? ¿Qué has hecho? ¿Qué querés? ¿O por qué estás entrando al profesionales, ¿qué he hecho? programa? Sí, depende, ahí es donde uno ya se da cuenta que hay distintos programas y cada programa busca personas distintas, ¿no? Y entonces uno ya cuando está en el lugar dice, ah, sí, este es el tipo de gente con la que quiero estar, ¿no? Entonces, Entonces, no bueno. somos como las personas ideales para todos los programas. Hay como programas, tipo de personalidad, experiencias y todo. MIT, al menos la escuela de negocios, lo bonito que tiene es que, a diferencia de otras, se enfoca en lo que has hecho antes, no en lo que querés hacer en el futuro, porque creen que la evidencia es lo que has hecho antes, es un buen indicador de lo que vas a hacer en el futuro. Entonces ya tenía como, no tenía tanto que hablar de mis planes, sino, ok, hice esto, esto y esto, y un poco de, tal vez una cuarta parte del ensayo es, y quiero hacer esto, pero la mayoría es, hice esto. Ujú. Ajá, o sea, se basan en el fundamento y en la experiencia que tenés como métrica para el éxito que vas a tener en el futuro. Si no, si puedes decir yo quiero conquistar el mundo, pero si no tenés nada que lo... Ah, ¿de dónde? Ajá. Entonces es, ajá, interesante. Entonces me imagino que, bueno, mandas toda esta aplicación, tenés esto, bueno, cuando recibís esa notificación con esa carta, lo que haya sido de que, bueno, No me pasamos a la la siguiente ronda, o esperaba. sea, Yo, de eso dije, ¿qué está pasando? O sea, porque yo solo apliqué porque había tiempo libre y era como algo pendiente. Ah, ok, ¿qué pasa si aplico, no? Y luego me llega en enero la invitación de a la entrevista y no me lo esperaba, ¿no? Entonces, sí. se cae uno de la silla, ¿no? ¿Cómo te acordás en el contexto en el Porque que me acuerdo estabas? que vi el correo, estaba en la casa, estábamos almorzando y vi un correo que decía MIT, o sea, el punto MIT, MIT.edu, y felicitaciones, y yo, felicitaciones, ¿por qué? Y lo abro y me dicen, sí, pasaste a la siguiente ronda, aquí están estos estudiantes que puedes contactar si te interesa que hablen de su experiencia y todo, y ahí está, ¿no? Y luego la entrevista y hay que hacerla en 2 semanas la entrevista, y ya, ¿no? Ujú. Y fantástico, o sea, me imagino que ahí brinca de esta, se te va el hambre, ¿no? Sí, porque yo, ¿qué está pasando? Ajá. Ujú. Y entonces, bueno, ¿qué sucede? Entonces empezás a contactar a esos estudiantes o cómo nos Los preparamos contacto para un la poco, entrevista. pero nada limitado, porque esa es otra cosa, creo que ya es más como cultural y todo, de que no es mucho, al menos, o puede ser personal, ¿no? Pero yo no era mucho de contactar personas de la nada y escribirle y decirle, ¿qué tal? Soy tal persona y estoy aplicando este programa, sino era, ok, lo contacto solo como para ver su experiencia, me da una respuesta genérica, yo también pregunté como cosas muy genéricas, entonces ahí.
Y luego digo, ok, ya pasé la cuenta, la entrevista es solo una entrevista y hago la entrevista y ya, ¿no? Pero Ujú. hago la entrevista y no fue muy bien, la entrevista fue como medio incómoda, así como el entrevistador no estaba como muy, y era una de las últimas entrevistas probablemente, fue en la tarde, eh, sí, la métrica es que uno quiere como quedarse sin tiempo en la entrevista, ¿no? Mi entrevista duró 10 minutos, es decir, como 15 tal vez a lo mucho, de media hora. Y dije, ah, no, esta entrevista no fue nada bien. Y luego, como las respuestas te dan como en marzo, abril, y sí, otra vez nada, ¿no? Ajá, o Ujú. sea, fue más o menos como esas, como cuando ve uno en la televisión que se quedan con los grillos, ¿no? O sea, de Ah, silencios ujú. incómodos, quizás, y se acabó el... Pero, pero si vamos entonces, contanos un poquito más para los que no conocen, bueno, cómo se manejan estas entrevistas? ¿Te envían, claro, esa notificación? ¿Vos tenés que agendar la entrevista? ¿Es por teléfono? ¿Es Hay por como, Zoom? depende de los programas. Creo que cambiaron las cosas después de la pandemia, pero antes uno viajaba a la ciudad, por ejemplo, viajaba a Boston ¿Te o a una invitaban ciudad, al campus? o por ejemplo, ciudades grandes. Guatemala no, pero si vivís en México, vas a Ciudad de México y hay algún exalumno o alguien del equipo de admisión va a entrevistarte en persona y todo, ajá. Pero por la pandemia todo era en Zoom. Ujú. Entonces te invitan, te mandan un link de Zoom Hay que y... agendarla y uno pone los spots. Yo me meto y veo que todos los spots más en el futuro están tomados y solo hay uno como en 5 días, porque nadie quiere solo 5 días para prepararse, ¿no? Entonces, pero era lo que había, entonces digo, ok, eso es lo que... ujú. O sea que a vos te toca las primeras Como las primeras entrevistas entrevistas. Ajá. Ujú. y entras a esa llamada con este personaje, solamente una persona la que te entrevista. Solo una persona, ajá. ¿Te acordás cuál fue la primera, cómo fue la interacción? Bueno, hola, ¿cómo La estás? primera, la primera entrevista, creo que de principio empezó mal porque estaba leyendo los currículums, generalmente uno los pone de orden cronológico, ¿no? Lo último que hizo a lo primero hasta abajo. Y entonces ella dice, ok, ahorita sos como mi primer trabajo creo que fue, o sea, profesional era como técnico, porque todavía no estaba graduado, entonces era más como técnico, y me dice, ahorita sos técnico de no sé qué, y eso como me saca de mi zona, ¿no? Porque no soy técnico, estoy arriba, eso no soy ahorita, pero en lo que explicás sí, desde el principio empezó como con mala cara, ajá. Empezó con mala cara, se nos trabaron las cosas en la conversación, ya se pone uno ansioso y nervioso, entonces podríamos decir de que, bueno, esa energía se transmite. Ujú. Y duró 10 minutos la charla. ¿Y cómo terminó? ¿Te dijeron muchas gracias? ¿Le vamos a notificar? O... Sí, muchas gracias, y ahí se cierra el Zoom y ya. Ujú. Y en ese momento ya decías, ah, esto no me Porque huele siempre bien. queda la espinita, ¿no? Porque dice, ah, tal vez así es como funcionan las entrevistas y a todos les va mal, ¿no? O yo qué sé, o tal vez por ser el primero saben que no estoy tan preparado como los que tienen 3 semanas más. Siempre queda un poco la espina, pero a veces uno sabe, ah, no, esto no funcionó, ¿no? Ujú. Mm. ¿Y entonces qué sucede? ¿Nos envían una notificación Y en abril, marzo estaba yo, afortunadamente ya las fronteras habían empezado a abrir, estaba en un trabajo fuera y me dio un correo, ok, de los correos de, ok, entra al portal otra vez, ¿no? Y entro al portal y nada, ¿no? Entonces ahí queda, ¿no? y qué te decían? Muchas gracias por participar, pero no has sido elegido. Sí, lo que siempre dicen, ¿no? Tuvimos muchas aplicaciones de candidatos que están súper calificados, pero no podemos acomodarlos a todos, bla, bla, bla. Te deseamos suerte en lo que vayas a hacer y ahí quedó. Ujú. De ahí quedó, o sea, ni siquiera lista de espera, nada, de una vez no. No, ajá. Bueno, y entonces de ahí nuevamente regresamos al marcador oficial, que ya perdimos la cuenta. Ah, para ese entonces eran 4, tal vez se me está olvidando una, pero ya había aplicado 4 veces, ajá. Y o sea, 4-0 prácticamente. Entonces ahí para, suficiente para decir, bueno, 4 veces he aplicado a esta casa de estudios, 4 veces me han dicho no. Es como que ir como que tratar de rogarle a alguien, bueno, quiero que Que no seas mi quieren. pareja, quiero que seas mi novia, y la cuarta vez me has dicho que no. Entonces, ¿cómo no se da uno por vencido? Porque bueno, como Ujú, decís, es momento aquí de terminar, ya se acabó esta ujú, locura, sigo con mi emprendimiento, aquí estoy bien con el negocio, la pandemia ya está reduciendo el impacto, se están abriendo las fronteras, ya no tengo tiempo para seguir jugando videojuegos, voy a regresar al trabajo. ajá, ajá. Bueno, y pasa eso, ¿no? La empresa empieza otra vez, pero la pandemia fue difícil, ¿no? Y ya, entonces, ok, porque estábamos justo antes de la pandemia, estábamos como en el punto ese de inflexión en donde dice uno, Ujú. ok, aquí vamos a despegar, ¿no? Y aquí ya, Ya la esto ya es hicimos. algo serio. Ajá. Pero luego de la pandemia ya no, otra vez todo estaba como un par de años antes, como, En porcentaje se redujo la mitad, se redujo un ochenta por quedó ciento como bastante, yo diría que un 80% otra vez o sea, la cosa A estaba otra regresar, vez, regresar al... regresar unos años a la primera base, ah, ok, no, había menos inversión, la gente todavía, las fronteras estaban medio abiertas, era difícil moverse, era mucho más caro mover a los equipos y todo. Entonces sí,
replantearse toda la situación de vida y cómo definís ahí, bueno, sigo con el emprendimiento o mejor empiezo a buscar un trabajo o mejor, bueno, la Ujú. academia no se me da, Bueno, sigo, no sigo con la empresa porque para empezar en ese momento ya era algo serio, ya había bastante gente que dependía de nosotros y todo, pero creo que al final lo que pasa es que después de hacer, o sea, ha sido una experiencia transformadora la empresa, ¿no? Pero hay un punto en el que se vuelve monótono y uno dice, ok, sí, todo está bien, y me imagino que esta experiencia es distinta para cada persona, pero al menos para mí fue, ok, sí, independientemente si la empresa vuelve otra vez como a irle bien, me veo yo haciendo estos 10 años más solo por una estabilidad económica, voy a disfrutarlo haciéndolo más tiempo y la respuesta era siempre, puede que no". Entonces ahí es donde siempre sigo con la empresa y esa realización, porque ese año que fue el 21, ¿no? Siempre estaba esa, ¿qué voy a hacer? Esa como crisis, otra vez un poco antes, ¿no? Tenía la, la pandemia otra vez, para esa época ya tenía como 27, entonces ya era mi crisis de los 30, ¿no? Como siempre antes, ok, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije yo, bueno, no, tal vez si me enviaron la carta o sea, la invitación a entrevista, eso significa que o sea, que al menos las cualificaciones sí están, ¿no? Que ya no es un asunto de notas, que ya no es un asunto de mis precedentes, sino es más un asunto de ejecución, ¿no? Entonces ya la vez pasada había aplicado solo a MIT y ahora digo, no, si voy a sacar el MBA lo voy a hacer bien, me voy a preparar, voy a definir qué universidades quiero aplicar y voy a hacer las cosas otra vez. Ya sabía que había como un poco aprender a jugar el juego, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo me preparo para una entrevista? ¿Qué preguntas hacen? ¿A qué programas voy a aplicar? ¿Qué programas están más? Algo que nunca hacía antes era como contactar estudiantes, ¿no? Del programa. Y ahora, ok, creo que es un poco cultural y un poco personal, pero ok, les escribí a estudiantes, mira, estoy interesado en tal programa y veo que sos un exalumno, o a veces las mismas universidades tienen como alumnos que están dispuestos a contactar, ¿no? Entonces ya hablábamos o me unía a las charlas que hacen en línea, en Zoom, de estudiantes que quieren aplicar y todo. Fue un poco más formal, ¿no? Ya más definido, ya tenía como mi calendario de qué voy a aplicar, a qué universidades, cuándo son los deadlines, qué necesito para cada programa. Fue un poco más estructurado, ¿no? Ya más estratégico. Ujú. Ujú. ¿Y esto cuántos años llevabas ya de graduado para este entonces? Entonces, ya, bastante, vamos a ver, 6 o 7, algo así. 6 o 7, y si a eso le sumamos los 5 años de la carrera, prácticamente Ujú, estamos hablando de 12 años desde que nace esa idea de aplicar ujú. a la primera universidad en el mundo Sí, desarrollado a tener esa madurez intelectual o táctica de cómo hacer una buena aplicación que nos permita ujú, realmente entrar, porque como bien decís, bueno, al principio ni siquiera nos pasábamos de la primera base, ¿no? O sea, ahora ya ujú, estamos, bueno, ya pasamos el perfil, ya pasamos los exámenes, ya pasamos esto, nos llaman a entrevista, pero nos falta un tema de ejecución y ujú. decidís entonces prepararte todo ese siguiente año para una mejor No, no, ejecución. te mentiría si digo que ejecución porque ya estaban todas las responsabilidades profesionales, ¿no? Y esa parte de la realización de, ok, ¿qué pasa si vuelvo a aplicar? Se dio como en los últimos meses. Entonces, tal vez me preparé unos 3 meses nada más, como noviembre, diciembre y enero. O sea, ya al final para el siguiente ciclo de aplicación. Exacto, O sea, porque que en el, generalmente en el momento del rechazo, entonces, ¿qué les dijiste? Bueno, con permiso, ahí o si quedó, ya ahí está, me voy a enfocar en como un poco lo que había que hacer, ¿no? Porque no había más que hacer, ya la decisión estaba tomada, no había claridad, era más, ok. fue un rechazo más difícil que los anteriores o fue un rechazo más fácil? Porque ahí está el tema de que, bueno, ya estabas No, fogueado, tenías la experiencia de los rechazos, pero no habías se, llegado tan lejos, ¿no? Entonces, se siente otra vez como como aquella vez que me aceptaron, ¿no? Porque estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de... Entonces, no, creo que es un rechazo distinto, no más difícil, sino solo otro duele, rechazo de otra duele manera. otra parte Otra del parte alma. del corazón se ve afectada, ¿no? Entonces, bueno, sigue la vida a su rumbo, seguís trabajando, se empieza a acercar ese periodo de aplicación nuevamente y ya algo surge en vos que decís, yo aquí voy Ajá, a digo, volver. sí, digo yo, no, vamos a probar. Y luego la parte profesional un poco también, no porque la empresa iba más o menos, pero ya no iba tan bien como creímos que iba a ir. Y estaba ok, dije yo, ok, si entré a entrevista, significa que no estoy tan mal. Y si la empresa no va a funcionar y logro entrar a MIT, es como, ok, si eso no funciona, tengo un plan, ¿no? Algo que me va a permitir vivir relativamente bien, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, porque MIT lo conocen en todo el mundo, ¿no? Y ahí Ujú. está. Tiene una reputación importante y cuestiones y esto y lo otro, entonces sale MIT nuevamente como candidato, pero mencionaste que habían otras más. ¿Cómo empezaste Sí, a...? luego ya como con el enfoque más táctico, ¿no? Mucho de mi tarde, en lugar de andar ahí perdiendo el tiempo con mis videojuegos, era, ok,
meterme a los blogs de estudiantes y todo, y te decían, ok, ¿a cuántas universidades tengo que aplicar? Creo que apliqué a 5, principalmente porque uno no quiere sobrecargar a quienes te van a hacer las cartas de recomendación, uno tiene que hacer los ensayos y hacer ensayos para 10, 15 universidades principalmente porque si los quiere hacer, uno podría hacer uno y solo cambiarle el nombre de la universidad y copiar cosas, pero no funciona tan bien, ¿no? Uno tiene que hacerlo como eh, enfocarlo al programa y mencionar, hacer como transmitir que uno conoce bien el programa y todo. Es como una carta de amor, ¿no? Que estás buscando pareja, no vas a escribir la misma carta a 10 personas y sin enfocarse en las cualidades características y que nos atraen de esa persona, ¿no? Entonces, si esa analogía la transportamos o la trasladamos a un programa, pues ¿Qué conocer pasa, esas no? Es muy características. común cuando uno se mete a ese mundo, pasa muchas veces que uno aplica, o sea, que conoce historias en las que no le cambian el nombre de la universidad y mandan una carta, por ejemplo, a MIT diciendo, y por eso es que quiero aplicar a Harvard. Y entonces ahí es donde X, ¿no? Ahí de una vez te descalificas, ¿no? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, Ajá. entonces te tomas la molestia de 4 o 5 universidades, ¿te acordás de cuáles fueron las que escogiste o cómo Sí, las escogiste? esa vez apliqué, vamos a ver, obviamente MIT, apliqué a Yale, Berkeley, Stanford y Harvard. Ajá. Ujú. O sea, el estándar estaba alto y cualquiera te podría decir, bueno, fantástico, Ujú. buenísimo, hay que apuntarle a lo más alto, pero ¿por qué no algunas otras? Porque algunos te dirán, bueno, estás loco nuevamente, ya viste que las tasas de aceptación son muy bajas, esto y lo Ujú. otro, ¿por qué no algo más accesible, no? No sé, esa es la parte que creo que es muy personal, ¿no? Pero para mí era, ok, para empezar ya tenía el precedente, ok, si MIT me envió entrevistas que no estoy tan perdido. Y segundo era, es muy poca la diferencia entre un MBA, que ellos le llaman los M7, que son como los top del mundo, que todos están en Estados Unidos, y un programa de un ranking que te digo, que tampoco es que los rankings sean súper característicos, ¿no? Pero es el mundo en el que vivimos. Es un ranking que te digo, el top 50, la diferencia con el top 7 es, para empezar, todos son caros, pero la diferencia es poca. Entonces, ok, si me voy a endeudar y voy a tomar este riesgo, que sea por algo que valga la pena, ¿no? Que, Ajá, o sea, la diferencia financiera es poca comparado con la diferencia que existe en la reputación del programa, que no es lo mismo de tener un programa, un credencial de Harvard, Yale, Stanford, Berkeley o MIT, que tener ajá. algún otro de alguna universidad menos reconocida que esas que están en el top. Y aquí estamos únicamente enfocados en escuela de negocios. Y luego dije yo, también otra decisión estratégica que tomé fue, ok, tal vez lo que me descalificó la vez pasada es que no soy tan buen ingeniero, MIT es una escuela de ingeniería principalmente, eh, y dije, ok, tal vez si aplico solo el programa con MBA porque tal vez tengo más experiencia en eso y no aplico la ingeniería, tengo más chances, que no sé si eso funcionó o no, pero eso fue lo que decidí en ese momento. Construyendo sobre la experiencia del emprendimiento que ya venías, que esa es la parte del ángulo del negocio que Ajá. prácticamente le metes. Y entonces haces todas estas aplicaciones, claro, el GRE, ya teníamos la fórmula mágica, ya lo De tenías. hecho, usé el mismo, como la ventaja del GRE es que dura 5 años, o en su momento eso, entonces usé el mismo, ya no tomé otra vez el GRE, porque no tenía tiempo y dije, ok, Y ahí fue un poco riesgo, pero dije, ok, vamos con ese y y ya ya. estabas en el percentil que 95 nos dijiste, o sea que ya estaba sumamente alto, ¿no? Estaba, ajá, O sea, y eso ujú. era prácticamente elegible para todas las universidades de que estabas aplicando, no necesitabas Había más. un poco que estaba afuera, que estaba como abajo de la media, pero era o dedicarle tiempo al GRE o dedicarle tiempo a las aplicaciones, y decidí en ese momento que tenía más beneficio aplicando, haciendo los Diferenciar el perfil, entonces mandas el GRE, el TOEFL también ya estaba, me imagino. ¿Cuáles son esos elementos importantes del perfil? Como dijiste, conocer el programa, ¿qué otras cosas? hablar con exalumnos o con alumnos, hablar con miembros del equipo de admisión, ¿Cómo los encontraste y cómo los las contactaste páginas para...? de internet o a veces, al menos los MBAs, a los que apliqué, tienen una que te suscribís como a un mailing list y ellos te dicen, ok, vamos a hacer un evento con todos los estudiantes que quieren aplicar esta fecha y va a estar nuestro equipo de admisiones dando tips y todo así. Y así es que uno lo... Y para alguien que culturalmente, como vos lo definiste, o quizá personalmente, como vos también mencionaste, no se siente cómodo contactando a gente que no conoce de su Ajá. círculo y simplemente si algo, ¿cómo mejoras esa técnica o esas habilidades o cómo empezás a contactarlos? ¿Qué les decís? Solo, no sé, no creo que haya una respuesta correcta, solo hacerlo. Pues yo también, por ejemplo, a las primeras solo me unía a la conversación a los Zooms y no hablaba, solo estaba ahí con la cámara apagada. El hecho de encender la cámara, hasta eso generaba como ansiedad, ¿no? Entonces solo ir probando, ir haciéndolo y ahí, pero sí, solo hacerlo. Ujú. O sea, la experiencia, se podría decir, fue generando esa autoconfianza en ese nuevo círculo en el que no estabas acostumbrado. O sea, unirte a esas llamadas, unirte a esas cuestiones. Me imagino, como bien decís, a la primera posiblemente ni siquiera hablaste. Ya después empezaste a Si hay levantar la una mano. pregunta o hacía una pregunta en el chat,
así como ir poquito a poquito, sí. Fuiste avanzando en ese proceso y bueno, llenas las aplicaciones, le das el Ajá. enfoque nuevamente, como lo habías mencionado, de qué es lo que has hecho, qué es lo que quieres lograr y estas cuestiones, atacando también los programas en específico, me imagino, Ujú. y se van todas las aplicaciones. Se van todas, todas tienen fechas distintas, pero sí, la mayoría se van. La última MIT es de los últimos programas que la aplicación cierra. Va, esa es otra cosa, que hay distintas rondas y todo. Hasta este punto hay gente que paga mucho dinero por advisors, le llaman para los programas de MBA y todo. Yo no pagué eso, era demasiado dinero. em, Para los que pero no conocemos, ¿cuánto cuesta un advisor? El advisor o el rol de asesoría, eso es depende, para... pero te cobran por hora, te cobran como. Y es otra vez, o sea, yo sabía que ahora estaba en una mejor posición, pero no estaba como que en el nivel súper fácil, ¿no? Te cobran como unos $5,000, $6,000. Por darte asesoría, simplemente para decirte este es el proceso y la mejor manera de hacerlo. Exacto, y porque tienen como ese récord de yo he trabajado con estas personas y han entrado a los top. Mi acceptance rate es de tanto, entonces así Exacto. es. O Ajá. tienen las conexiones, ¿no? Y entonces te conectan con, mira, la vez pasada trabajé con esa persona que entró a Yale, Ajá. hablarle, ajá. Que es, ya uno va conociendo la otra parte, que no todo es notas, que no todo es Mm. currículum, sino que hay mucha parte de manejo de relaciones, influencias, y que ese es el. Y especialmente en una escuela de negocios, que no es lo mismo estar en una escuela de ingeniería, ¿no? Entonces aquí ya Exacto. estamos tocando Eso, otros. y es otra cosa que esa la aprendí a la mala, ¿no? Yo al final soy un ingeniero primero y después un, eh, un emprendedor, ¿no? Entonces es otra cosa que un mundo completamente distinto. Ajá. Y ya vamos a platicar un poquitito de eso, pero entonces se van las aplicaciones y ¿qué sucede? Empezamos a recibir respuestas. Las aplicaciones y empiezan a llegar, solo eran 5, ¿no? Entonces no eran tantas. Eh, sí, empezamos a recibir respuestas. Creo que la primera que respondió, ahí tengo mi folder guardado, fue Yale o Berkeley. Creo que fue Berkeley. Sí, fue Berkeley. Invitando a entrevista. Dije, ok, va a entrevista. Dije, "Oh". Pasamos en... Entonces, y luego como una semana después llega la de Yale invitando a entrevista. Entonces otra vez dije, ok, ahí estamos, vamos por buen camino. Eh, luego llega Harvard, lo siento, no, no, y ya, ¿no? Entonces, Ajá, el como que marcador va. 2-1, pero ya estamos, bueno, Luego llega la de Stanford y nada, no, no, lo siento, nada. Y mucho tiempo después llega, para ese entonces creo que, bueno, hago las entrevistas, ¿no? Las primeras dos hago Yale, que Yale tiene un programa distinto porque primero te mandan a hacer como un examen psicométrico, que a saber qué ciencia rara usarán ahí. Entonces uno contesta como preguntas de esas que, psicométricas y luego te envían la entrevista con alguien, creo que era del programa de admisiones, con un exalumno, no, con un mm, exalumno, porque hay distintas formas de hacer las entrevistas, ¿no? No sé si eran exalumnos o alumnos, pero Yale y Berkeley te entrevistas con alguien, con un alumno, que es distinto de entrevistarte con alguien del equipo de admisiones, porque mm, podríamos decirlo todo, pero por ejemplo yo como exalumno, como alumno ahorita de MIT no me sentiría como con la capacidad de evaluar a alguien y decir, ok, sí, no, es distinto que yo haga una recomendación de admisión o de no admisión a que la haga alguien, un profesional del equipo de admisiones que lleva años haciendo eso, ¿no? mm. Entonces creo que, no, esto puede que no sea cierto, pero creo que esas pesan un poco menos. Pero sí, entonces hice la entrevista de Yale y hice la entrevista de Berkeley. Eh, Ahora ya me preparé un poco más, ¿no? Ya leí que, para empezar, hay todo un mundo de aplicaciones de MBA, hay páginas dedicadas a eso, en las que te dice, ok, estas son las preguntas que pregunta Berkeley, esto es lo que pregunta Yale, y todo, cómo hay que contestar una pregunta de MBA, cuál es el método, y tienen este famoso método que es STAR, le llaman, que es Situation, Task, Action and Result, que todo es describirlo, ¿no? Y toda esa cosa. Y sí, hago esas entrevistas, y ahí quedo que. O sea, ya te tomas la molestia de prepararte, ya tenés todos esos elementos Ujú. y ya vas más o menos... Y ya no es lo mismo de ir a esa... Ya no es una conversación de 10 minutos, ¿no? No, y luego la otra cosa que al final, como humanos, nosotros nos gustan las historias, ¿no? Entonces, al final lo que tenía, y como todavía era época de Zoom un poco, lo que te dicen es, tenés que tener como unas 4 o 5 historias que te sirvan para contestar distintas preguntas, ¿no? Como preguntas clásicas como, ¿cuál ha sido un reto donde no salió lo que esperabas? O ¿cómo maneja la incertidumbre uno? O ¿qué cree? ¿Cuál es la mejor o una situación en la que uno tuvo que liderar algo que no esperaba y cómo resultó? Entonces uno tiene como un set de historias para contestar múltiples preguntas, porque al final queremos como que la persona que te entrevista te recuerde, ¿no? Y no diga, ok. Entonces, como era época de Zoom, todavía tenía mi set, tenía como 6 historias que había pensado bastante, que me servían, y tenía mis post-it de solo la historia de, ok, como no lo veía, ok, si me pregunta tal cosa, puedo usar esta historia o esta, y ya tenía como
había practicado con amigos, entrevistas de mock interviews, de cómo podría ser y todo. Y sí, entonces pasan las entrevistas y ya. ¿Y qué sucede después de esas dos entrevistas? Esta es la Y entrevista esas de dos Berkeley y la entrevistas, entrevista de Yale. bien. Esa dije, ok, no estuvo tan mal, ya no duró 10 minutos, duraron los 30 o 25. eh, la persona se reía, la persona, uno sobrepiensa todo, ¿no? La persona no se miraba aburrida, tomaba notas, lo que sea, ¿no? Y ahí pasan. La ventaja del de MIT es que es el último, entonces esas dos me habían servido como de práctica, ¿no? Ujú. Entonces, ahora para la última ya estaba como preparado, ya había hecho dos rondas como de verdad. Y entonces pasa la O entrevista. sea, Berkeley y Yale te sirvieron de práctica para MIT, pues. En ese momento yo no lo veía así, ¿no? Yo decía, ok, va a ser una de estas. Y luego MIT, como es de los últimos, la entrevista pasa en febrero, enero, finales, algo así. Y hago la entrevista de MIT, ¿no? Y ya, va bien, o sea, bueno, yo digo que sí fue bien. Y ahí está. Ujú. Y luego de esperar, ¿no? Esperar la respuesta. Entonces luego todos tienen tiempos raros. Creo que de hecho una Harvard o Stanford llegó como después de las entrevistas. Entonces dije, ah, no. Y como ya uno se mete todo al mundo, que prepararse está bien, pero prepararse demasiado no. Y entonces, por ejemplo, hay unas páginas en las que los estudiantes ponen, ok, ya me enviaron mi admisión y mira uno los rankings y ya le enviaron a él y a mí no me han enviado. Las Eh, comparaciones empiezan de otra nuevo vez, no, a ajá. jugar ahí un papel Ujú. importante en las emociones, ajá. Bueno, pero al final, para hacer la historia corta, llega la admisión de Yale. Creo que es eso es cuando llegan los paquetes gruesos, ¿no? De hecho, me llega un correo, no, te llaman felicitándote que estás admitido y todo, llega correo, te mandan libros, cosas, y eso, ¿no? Llega la admisión de Yale, llega la admisión de Berkeley, pero faltaba la MIT, ¿no? Porque era un poco más tarde y todo. Y con esas dos admisiones, ¿cómo era la emoción? O sea, porque ahora te sientes Ella estaba tropezando. feliz, ¿no? Porque decía, ok, sí, estamos. Pero después de 4 veces me quedaba la duda de MIT, ¿no? Y hasta un punto me pregunté válidamente, ok, esa es la parte donde uno tiene que analizar, ¿no? Eso creo que ya era más como el reto y un poco esa parte como el delirio. Decía, ok, ¿qué pasa? En ese momento no tenía la respuesta de MIT. Decían, ¿qué pasa si entré a Berkeley, entré a Yale? ¿Qué pasa si no entro a MIT? ¿Debería no aceptar Yale o Berkeley y aplicar otra vez a MIT? Tal vez si entro, si no bueno, me pasa eso, ¿no? Entonces, esperando es la última aplicación, me meto a esas páginas de donde uno dice que ya les enviaron las respuestas y todo, y me meto cuando llega la respuesta de la mayoría y no llegó la mía, no me llamaron ese día, yo, ok, no entré, ahí quedó otra vez. ¿Y la familia qué opina y qué dice en ese contexto? ¿Te dicen andate a Yale, andate a Berkeley Las o dos te dicen, son perfectas universidades, ¿no? Entonces, intentarlo de nuevo? Porque ahí no, también hay porque en ese un... momento solo lo había pensado, no lo había dicho ni nada, ¿no? Entonces Ujú. solo, ok. Pero esa noche sí, le habían llamado a todos y no me habían llamado a mí, digo, ok, ahí quedó, otra vez. Bueno, ahora toca tomar la decisión, ¿no? Tengo que escoger entre estas dos universidades, ¿cuál voy a hacer? Me voy, el día siguiente me levanto tarde, no me levanto, me quedo dormido toda la mañana. Ah, una especie de mini depresión, ¿no? ¿Ah? Por haber sido aceptado a Y Yale en y a eso, Berkeley. ajá, y no hay MIT, ¿verdad? Y en eso me llaman, y un 617 que es el código de 317 o 617 de Cambridge, ¿verdad? Yo estaba dormido, pero era como las 11 de la mañana y solo miro el número y digo, ok, ¿no? Y sí, entonces ahí es donde me dicen que sí, que entré y que felicitaciones y ahí está, ¿no? Entonces, eso hace mucho más fácil la decisión porque al final yo sabía qué quería, ¿no? Todavía considero un poco las opciones, precios. No podía viajar porque todavía era un poco la pandemia, pero idealmente uno quiere ir, ver el campus, conocer estudiantes. Eh, Hacer pero su sí, decisión un poco más educada y cuestiones, pero entonces ajá, nos admiten a MIT y decimos, por fin, la quinta ajá, es la vencida, ¿no? exacto, la quinta en la vencida. Y luego llega la cosa de, ok, sí, feliz por una semana. Luego llega otra vez la carta de admisión y todo ok, este es el costo estimado del programa. Y ahí es donde, otra vez el sentimiento de esto es mucho dinero, ¿qué voy a hacer, no? Un déjà vu de lo que nos sucedió cuando estábamos en el proceso del Canadá, porque para los que no saben que estamos hablando de al menos, estos son programas de al menos 150,000, 200,000 dólares, ¿no? Los estos, fácil, 250. Claro, porque estos son MBA, o sea, todavía me estoy quedando corto, Y ahí ¿no? son carísimos. Entonces, bueno, ahí queda, Con ¿no? una cuenta de $250,000, por muy emprendedor que uno sea, pero hay que tener un Es cuarto de una millón de cantidad de dólares, ¿no? dinero que no tenía, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Y lo consideré seriamente, bueno, tal vez Todas no. estaban más o menos en el mismo rango, es Y decir, todas están en el mismo rango, que tal vez ese es donde ya digo que la diferencia es muy poca. Por ejemplo, un programa ya como en el top 20 o en el top 30 costará unos $30,000 menos, pero para eso ya es como, hmm.
Entonces ahí pasa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Es mucho dinero. Quiero endeudarme por buena parte de mi vida solo porque quería ir a MIT o es más un capricho y eso ya es donde la parte como racional, ¿no? ¿Qué pasa si no me gusta? O todo este pensamiento, ¿no? Porque venía de Guatemala y de no hacer ingeniería por mucho tiempo. ¿Qué pasa si no doy la talla? ¿Qué pasa si pierdo las clases y solo me endeudo y no me gradúo y todo, ¿no? Todos esos pensamientos. Sí, ahí, de hecho, mandé la admisión, aceptando la oferta como una semana antes de la fecha límite, ¿no? Ujú. Ujú. Y hay muchos, muchos pensamientos, porque igual hay que tener los recursos, ¿no? Y de dónde se saca, y cómo Exacto. se hace, y cómo se hace. Y también otra opción era el, bueno, el, como bien decís, el, quizá esto solo es un delirio, fue bonito Ujú. que me aceptaran, pero Pero realmente no se no, puede, no ¿no? está en mis Cada vez, circunstancias, no estoy dispuesto a hacer esto y con permiso, ¿no? ¿Cómo ujú. entonces manejaste ese tema? Porque Para esa época ya tenía como, ok, estaba 50-50 en si lo hacía o no, ¿no? Porque también estaba ya la empresa, ¿qué voy a hacer? Al final creo que lo que ya con la madurez un poco y todo, uno intenta adoptar otra perspectiva y lo que ahora uso mucho es, ok, me voy a arrepentir de no haber tomado esta decisión en 50 años de no haber probado. Y la respuesta era sí, ¿no? Porque siempre me iba a preguntar, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces dije, ok, vamos y ahí resolvemos en la marcha cómo voy a pagar por esto. Ajá. y entonces tomar la decisión, nos vamos, sin el Mm, dinero todavía. tenía una parte que era fracción, o sea, que era casi nada de porque ya había trabajado, ¿no? Entonces tenía ahorros y eso era todo. Y sí, ya luego Que no cubrían el cuarto de millón de dólares, ¿no? Pero o sea, apenas si cubrían algo, a un golpe de lo que, ajá. mm, Sí, pero luego entonces ya uno empieza a ver opciones, préstamos y todo, y depende mucho. Para mí fue una combinación de todas, entonces tenía ahorros, trabajo en la universidad, beca y préstamo, ¿no? Que esa es la ventaja porque ya uno va conociendo sistemas financieros un poco más complejos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que te admitan a MIT, hay ciertas instituciones que te prestan dinero porque hay un poco menos de riesgo a que no les pagues, ¿no? por haber Entonces, entrado a esa Entonces, fantástico. Entonces, de una u otra forma, con acrobacias financieras, como le podríamos llamar, que entre esto y el otro, pues se van juntando los elementos y ujú, decidís entonces empezar a hacer tu maleta. ¿Cómo se ujú. hace esa maleta? ¿Esa maleta se hace con el pensamiento, vamos a ir a probar a ver qué sale? ¿O vamos, aquí esto es one way, ya no hay retorno? ¿O Es cómo se una de las hace esa decisiones más maleta? difíciles, ¿no? Porque uno siente que es una decisión de una vida y de que aquí ya no regreso y un montón de sentimientos, una maleta pequeña, un lugar que uno no conoce y uno sabe que no hay otra opción, que ya se metió en eso y que no queda otra más que hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Y sí es una maleta mi boleto de hecho era de una vía, ¿no? Y es como un poco simbólico de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer después de esto, sí es no sé la emoción, pero no es, es una combinación de ansiedad y emoción, sí, es de todo. Ujú. Y los sentimientos encontrados de finalmente estar haciendo esta maleta, cuántos Mm. años después de cuando originalmente la ideamos de que se podría Ajá. haber hecho, ¿no? Y tanto que representa, entonces tomas esa maleta, vas a Massachusetts, llegamos al campus y ahí empieza otra nueva como Otra serie de revolución. sentimientos, ¿no? La primera vez que voy al campus es a imprimir mi tarjeta, mi ID, y es completamente distinto, es el ambiente, todo comparado con donde había crecido, es mundos de diferencia. Otro mundo, otro mundo. Y en esa línea de conversación, porque claro, existe cierta expectativa, ¿no? Debido a que habías aplicado, te habías empapado, habías visto por tantos años cómo funciona, cómo es esto, habías sido un buen estudiante, esto y lo otro. Cuando realmente entras ahí, o sea, los estudios se te facilitan por haber sido algo tan complejo en su momento de aplicar y de tener una admisión, o se Esta es la parte complican, complicada y es la parte de la comparación y todo, ¿no? Especialmente porque el programa MBA es un poco más de ser elocuente, casos de todos estudios. son clases socráticas en las que todos tienen que participar, tiene uno su nombre, un name tag que ponen en las clases, los profesores te llaman, o sea, te dicen, por ejemplo, ¿qué piensa? Y tiene tu nombre y te dice, ¿no? Y si uno no leyó el caso o no tiene algo que aportar, hacerlo en inglés. Y luego va la parte de comparación, ¿no? Porque yo venía de Guatemala, había hecho un programa que creía que era bueno y luego miro a todos mis... Y esta es la parte mala, porque empieza uno a compararse otra vez, ¿no? Yo miro a mis compañeros y todos empiezan a presentar, sí, sí, yo vengo de Stanford, hice mi pregrado ahí, vengo de Yale, vengo de Harvard. Y en ese momento dice, ok, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces el primer año fue mucho eso, ¿no? Como, ok, tengo que dar la talla, irme a la biblioteca, estudiar, que también es bueno y malo, ¿no? Porque uno pierde ciertas cosas, pierde la oportunidad de hacer amigos y todo, pero para mí en ese momento era, ok, si me metía a esto,
Wow, y eso debe haber sido un shock bastante importante, ¿no? Porque como bien decís, todos estos vienen de Harvard, de Stanford, posiblemente por ser un MBA tendrán backgrounds de la banca, instituciones Tienen financieras, de todo, esto y lo ¿no? otro. Y aquí Hay viene, ingenieros, hay de todo, ¿no? Y uno dice, hay emprendedores que tienen empresas, hay consultores, hay de todo, ¿no? Y uno dice, y hay muy poco de lo que uno está como familiarizado, ¿no? ¿Dónde está el otro y este estudiante? bicho raro que viene de Amatitlán, de un lugar que dice que se llama Guatemala, ¿y dónde queda eso? A pesar de estar tan Y eso es cerca, pero... cierto, ¿no? A veces no lo pueden ubicar en el mapa, ¿no? Y uno dice, sí, o con vergüenza, ¿y dónde estudiaste? Y uno, sí, ajá. ¿Y qué apreciación o reto o experiencia o cómo decirlo? Después de haber estudiado en un lugar, bueno, como Guatemala, ¿cómo ves qué tan bueno o qué tan mala fue la formación o la experiencia de haber estudiado ahí con respecto a dar la talla? Porque ese era otro elemento importante, ¿no? Creo que hay una parte cultural que nos falta mucho trabajar y es la parte esta de, bueno, también puede ser que sea una cosa muy característica de MIT, ¿no? Pero la cosa de como cuestionar ideas, pensamiento crítico, sin la idea de atacar, sino con la idea de aprender más, Ujú. la idea de solo discutir las ideas en lugar de, puede que sea solo mi perspectiva y que yo esté sobregeneralizando, ¿no? Pero al menos mi experiencia en la universidad y todo fue, si yo soy el profesor aquí, mi intención es demostrar que yo sé más que mis estudiantes y voy a hablar mucho, pero ahí está, yo aquí el que sabe soy yo y va mucho de, ok, tengo un compañero ahora que era también internacional y dice que su experiencia era igual, que era, aquí nosotros vamos a hacerlos correr a todos y quiero ver quién cae antes y el que caiga de último es el mejor, el sobreviviente, ¿no? Que sí, es la realidad y creo que ahí es donde nos falta mucho por trabajar, pero creo yo que uno si le pone la intención, independientemente del sistema, siempre hay una manera de encontrarlo, aprender por su cuenta, sí. No Ujú. es ideal, pero Y es lo que cada hay. uno tiene sus habilidades diferentes, eso es lo importante, no ponerlos a poner todos a correr en las mismas circunstancias porque estás desperdiciando el potencial y las Ah, habilidades que otros pueden tener en otros campos, ¿no? Pero cierto. haciendo ahora un recuento de tu recorrido, porque cualquiera podría decir, bueno, a este ya le dieron tantos rechazos, tantas cosas, pero nunca se dio por vencido, pero en cada elemento podríamos decir como que tu vida ya estaba resuelta, ¿no? Bueno, no conseguís oportunidades para irte al extranjero en la licenciatura, pero se da la oportunidad de estudiar en una de las mejores escuelas de ingeniería en Guatemala, la vida ya Sí, está resuelta y va a encontrar trabajo y tranquilo. Eso no sucede. El rechazo para encontrar los trabajos, esto y la otra, te orillan al campo del emprendimiento, la vida ya está resuelta, tranquila, pero no, sucede algo que sigue esa espina, te obliga a aplicar, bueno, la quinta es la vencida, entramos al programa de MBA, ahorita estás para ahí en el MIT. ajá. Y podríamos decir, bueno, tu vida ya está resuelta, aquí se acabó, se termina todo en el MBA y después viene algo. ¿En qué fase del MBA estás ahorita? Ahorita estoy a un mes y medio, 2 meses de graduarme y A mes y medio de graduarte y podría decir, uno, la vida ya está resuelta, aquí se acabó y vas a conseguir un trabajo, vas a seguir con tu emprendimiento y tranquilo, pero eso ujú. sería lo que uno pensaría, pero contanos, ¿qué está pasando realmente en tu vida en este Pasa momento? lo mismo que cuando estaba grabando de la licenciatura, ¿no? Que digo yo, ok, apliqué unos trabajos y digo yo, me gustaría, me veo haciendo esto 10 años y la respuesta todavía era no, ¿no? Era como, no, o miro, que es cada caso particular, ¿no? Y cada, son realidades distintas y puede que lo que a mí no me guste le guste a otra persona y sea el trabajo perfecto, ¿no? Pero para mí es, no, o veo que están, la comparación otra vez, que no sé si es buena o mala, pero veo que están haciendo mis compañeros o qué trabajo están consiguiendo y yo, podría hacer esto, me gustaría hacerlo, digo, no, no, entonces estaba buscando, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, Sí, entonces siempre queda, o en mi caso siempre quedó la espinita, ¿no? Porque yo venía a MIT porque es la mejor de ingeniería, no porque quería hacer negocio. Digo, ok, todavía creo que lo que siempre me ha guiado es combinar eso, combinar ingeniería, combinar las ciencias con impacto. Y tuve la oportunidad de encontrarme desde muy temprana edad en la parte de energía y es algo importante. Y entonces siempre me quedó la espinita de, ok, pero quiero hacer ingeniería y quiero hacer ingeniería de la pesada, de la buena, ¿no? Entonces, entre eso, una parte de algo que tomé muy conscientemente desde el principio del MBA era que uno puede perfectamente tomar solo clases de negocios, de finanzas, de administración y todo, pero lo bonito de MIT es que uno puede tomar clases de ingeniería, Ujú. distintos programas, no le ponen uno prerequisitos, puede tomar clases en Harvard y todo. Entonces, desde mi segundo semestre, que es cuando ya uno tiene libertad de tomar clases, empecé a tomar clases de ingeniería, ¿no? Y siempre quedó la espinita, sí, sí, siempre me gusta hacer esto, no lo perdí, sí, sí me gusta. Bueno, entonces, para no hacer la historia larga, me quedó la espina, ok, quiero hacer ingeniería, quiero quedarme en la parte de energía. Y siempre me quedó la espinita de, ok, esa vez me rechazaron del programa combinado de ingeniería con MBA
Y entonces dije, ok, voy a ver si aplico al máster, ¿no? Porque me quedó la espina y MIT es un lugar perfecto para hacerlo, porque no me molestaría quedarme un poco más de tiempo acá. Ahora ya que estoy empezando a familiarizarme, entonces, pero no puedes aplicar uno solo al máster, tiene que aplicar al PhD. Entonces, al final, para no hacer la historia larga, en una de las clases conocí un profesor, una profesora que hace un trabajo increíble en la parte de energía, renovables, integrarlas, y me gustó mucho, ¿no? Entonces dije, ok, sí, esto me gusta, no puedo aplicar al máster, pero otra vez voy a aplicar al PhD. ¿Cuáles son las posibilidades de que me acepten, no? Entonces apliqué y afortunadamente me aceptaron. Entonces ahora el plan es quedarme más tiempo acá y... Wow, wow, o sea que la historia se sigue escribiendo, ¿no? Y o sea que nos Ujú. aceptaron, ahora sí a la primera, nos tuvimos que hacer 3, 4, 5 Y ya, acrobacias, no, ya no, ahora ya no. ya nos Ajá. conocen, ya han visto tu trayectoria, se ha visto tu perfil, o sea que nos aceptaron ahorita a hacer un doctorado prácticamente. ¿Y Ujú. en qué es el área? ¿En qué va a ser la investigación como En el tal? departamento es en ingeniería eléctrica y aquí es combinado con computer science. Mi enfoque es un poco más en la parte de energía. Quiero trabajar en la cuestión ahora que estamos adoptando. O sea, creo yo que la manera en la que generamos la energía que consumimos o sea, es energía, la energía es una parte fundamental para nuestra sociedad, pero la forma en la que estamos haciendo ahorita no funciona, no es sostenible. Y creo que es para mí y ahí es donde se encuentra esa confluencia otra vez de impacto, ingeniería, ciencia, emprendimiento. Entonces, creo que este es como el reto de nuestra generación, ver cómo hacemos la transición a energías verdes. Eso es en lo que quiero trabajar, pero como usando mi experiencia de crecer en Guatemala, de trabajar en países en desarrollo, lo que quiero hacer es, ok, ¿cómo aceleramos esa transición, no solo en Europa y en Estados Unidos, sino en otros países? Está la cuestión de que realmente creemos que podemos integrar 100% de renovables, pero no, o sea, podemos ser los mejores deseos, pero técnicamente no estamos ahí todavía. Llega un punto en el que cuando adoptamos bastante renovable, 90% algo, las cosas no van a funcionar y todavía no hay casos, no hemos visto porque no hemos llegado a esos puntos, pero cuando lleguemos, la idea es estar preparados, ¿no? Entonces ahí quiero hacer mi... Ajá, o sea que se podría decir que tu delirio de entrar a una universidad de primer nivel al Ujú. final va a ayudarnos a resolver otro delirio más grande que es el pretender Ese- vivir con... que de hecho estaba en una charla la semana pasada y eso es lo maravilloso de MIT, ¿no? Que uno puede ir a charlas, tomar clases y todo, pero decía que, al menos para mí, y él lo dice muy bien, es que trabajar en energía en esta época es como un atajo para encontrar impacto y como encontrar una pasión, ¿no? Porque es eso, ajá, algo que uno ve que es necesario y que uno puede como realmente contribuir y qué mejor lugar que hacerlo acá, ¿no? Fantástico, entonces prácticamente en 2 meses terminamos el MBA, tomamos Ujú. el pequeño break de verano, que me imagino que no será tan break, sino será para prepararnos Tengo que aprenderme otra vez toda mi matemática, mi cálculo y todo, ajá. para esa transición, para entrar al doctorado, al PhD, que serán más o menos, ¿qué? 3, 4 años, ¿cómo funciona en Depende ese mucho lugar? del advisor y del ritmo de trabajo y muchas circunstancias, ¿no? Pero generalmente son 5 años. Hay gente que lo hace en 4, pero es la excepción. Y de ahí la mayoría hace 5, 6, Claro, y algunos depende más. de la modalidad, o sea que prácticamente aquí ya estamos por los siguientes 5 o 6 años Ujú, establecidos ahí, y por ser Estados Unidos, pero educarnos, porque para muchos que no conocemos cómo funciona la mecánica, o sea, cualquiera te podría estar diciendo, pero bueno, ya venís con el tema del $250,000 para MBA, ujú. pero cuando estás haciendo doctorado y cuando estés estas investigaciones, es correcto decir que al trabajar en un proyecto de investigación, al pertenecer a esto, prácticamente ahí el tuition ya está pagado, te dan un Muchas estipendio, veces o sea, sí. ya no... Depende de los programas y de la universidad. Las másters, cuando son solo maestrías, a veces uno paga, la mayoría de casos. En cambio, en el PhD, como uno está haciendo investigación, te pagan, te pagan como para Para pagar el subsistir, ¿no? medicamento, para comer, pero no es que uno vaya a salir a comer todos los días y todo. Algo importante es que, y eso es como cuando uno lo va aprendiendo, ¿no? Porque no es que me hayan aceptado la primera, sino estaba como en un limbo en el que el perfil estaba bueno, eh, mi advisor quería trabajar conmigo, pero no habían fondos. A mí Ujú. me iban a pagar, pero como no habían fondos, no me podía aceptar porque no habían fondos. Es toda una discusión. Y entonces a veces es como uno ya empieza a aprender cosas, ¿no? Porque uno puede aplicar a un PhD y no lo aceptan y dice, ¿qué pasó? Era yo, mi perfil, tengo que tomar más exámenes, mejorar mis notas. Y a veces solo como aleatoriedad, ¿no? No había dinero en ese momento y eso, ¿no? Entonces yo tenía la fortuna de conocer a mi advisor, entonces estaba eso, estaba todo, pero no había fondos. Entonces, en mi caso yo tuve que moverme, conseguir dinero en otras partes para financiar la investigación. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Yo no esperaría que en instituciones tan grandes no pasara, pero pasa. Entonces, Ajá, o sea que fuiste un agente facilitador para generar esos, o es para que... más fácil la vida a mi advisor y contacté. Y es un poco, pero eso creo que ya viene con la experiencia, ¿no?
Porque la otra opción era como conseguir fondos de otro departamento, pero ellos iban a dictar mi área de investigación, porque ellos son los que están pagando. En cambio, si yo consigo eh, fondos de las instituciones que están interesadas en el problema que yo quiero investigar, es más fácil, porque es como, O sea que prácticamente de haber tenido la timidez de no atreverte ni siquiera a hablarle a un egresado, ahora estás ahora, prácticamente... ahora, ahora ahora tengo estás... que ir, ajá, ahora tengo que ir con una y decirle, mire, quiero dinero porque quiero hacer esto, me da dinero, sí o no, gracias. Ajá. Y Ujú, esa es otra conversación que definitivamente vamos a tener en un futuro para describir la segunda parte de este recorrido que sigue siendo sumamente fascinante y extenso, pero eso es prácticamente lo que te abre la llave, la puerta para poder transitar este PhD, que entonces si ujú, entendemos ya no te vas a endeudar más, sino simplemente por haber facilitado esos canales de financiamiento de la ujú, investigación de tu área de interés con la ayuda de esta profesora, pues bueno, transitaremos ahí 4, 5, 6 años más de ujú. este bello recorrido. Ujú. Y bueno, para ir cerrando, porque nuevamente estas pláticas fascinantes, siempre Siempre hay adelante. material para conversar, pero si quisiéramos darle un consejo a alguien que esté, por ejemplo, en Guatemala o en cualquier lugar de Latinoamérica y esté pensando en este momento, bueno, yo nací en el país equivocado, yo quiero ser esto, pero realmente no tengo las condiciones, no tengo las circunstancias, no voy a estar soñando y aspirando a estas cosas, no tengo el dinero, o sea... Después de escuchar tu recorrido, bueno, ¿qué palabras podrías decirle? Bueno, se puede. Esa es la parte difícil, ¿no? Porque uno puede ahora con la ventaja de tener esta retrospectiva, es fácil decir, ah, sí, todo esto hizo, no sé, creo que Steve Jobs decía que era más fácil conectar los puntos del presente al pasado que del presente al futuro, ¿no? Y ahorita dice, ah, sí, hacía sentido que no me aceptaran en el trabajo porque me hubiera quedado, hacía sentido que me rechazaran Ah, en el MBA, hacía sentido que MIT para el MBA me rechazara la primera vez porque me dediqué a la empresa, ¿no? Y a volver, a que empezara y estuviera estable. Creería yo que, no sé, dos cosas. Primero que hay como que buscar, no el camino de menos resistencia, pero siempre como, ah, ok, ah, esto ahorita hace sentido, ¿no? En este momento, por ejemplo, para mí en ese momento de aplicar al PhD era, ok, estoy terminando el MBA y hace sentido un poco aplicar porque conozco a esta persona, es algo que me gustaría hacer. No ah. te, ajá. Y la otra es tal vez como no, no sé cómo describirlo, pero no intentar planear como 15 años al futuro porque eso es súper difícil. Estaba tomando esta clase de ingeniería ambiental, de ingeniería eólica y apenas nosotros podemos predecir el clima, lo más es 2 semanas. 2 semanas es lo más que podemos predecir del clima. Con supercomputadoras, más de eso es imposible. Con supercomputadoras tomaría años predecir la vida de una persona o planearla. Imposible cinco- y más fácil te generas frustraciones por las cuestiones que no se dan en el camino. O sea, qué fascinante. Y la segunda cosa que querías La, compartir. y la otra es esa, no, eso depende de cada persona, pero para mí ahora lo que intento es eh, tratar, ¿no? Y en inglés le llaman esto regret minimization, de, ok, voy a arrepentirme de no hacer esto, o de no probar esto en 15 años, y si la respuesta es sí, tal vez hay que probar, ¿no? Y tal vez una que se me ocurre ahora es esa, ¿no? La del miedo. El miedo siempre uno tiene como la sensación de, ok, esto es malo, me da miedo, pero a veces es emoción, ¿no? Y no confundir miedo con emoción, porque a veces el miedo es, ok, si esto me da miedo es porque me importa, ¿no? Entonces tal vez vale la pena Ajá. Es probarlo. escuchar a esas emociones importantes y al final minimizar el arrepentimiento que puede ser algo que Ujú. verdaderamente genere una crisis en el futuro. Pero mira, qué bonito platicar con vos, qué bonito escuchar toda esta historia y definitivamente vamos a estar al pendiente de tu recorrido, qué sucede en los próximos años de doctorado y cómo evolucionan las cosas.